Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, buenas noches, podría ser de madrugada. Estamos muy felices de compartir con ustedes este nuevo episodio. Tenemos una invitadaza, ya la van a ver. Bienvenido, mi amor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias como siempre por estar juntos haciendo ¿Por esto. qué no presentas tú a la invitada que la quieres muchísimo? Es una invitada muy especial para mi esposo. Sí, la verdad es que yo tenía ganas de hacer este episodio desde hace mucho tiempo. Es una persona que de alguna manera fue muy de la mano conmigo en muchas historias de mi vida. Le ha tocado que le llame así en tiempos difíciles. Y desde ahí hicimos una gran amistad y desde que empezamos este proyecto yo quería tenerla aquí porque es un tema que a mí me parece muy interesante porque a mí me ayudó como a entender muchas cosas, a cuestionarme y quiero que ustedes también en casa se cuestionen todo esto, sobre todo temas de familia, temas de pareja, etcétera. Es una gran amiga, se convirtió en una aliada y queremos presentarles a Janet Paredes. ¡Bravo! ¡Bienvenida! Mi querida Jan, ¿cómo estás? Feliz porque ya por fin se nos hizo hacer este episodio que llevamos que casi 2 años, Un año y medio montón. queriendo hacerlo. Y bueno, el tema que me propones pues es de los meros No, meros para mí. no dijo el tema, dinos tú el tema, preséntanos el tema del día de hoy. Lealtades familiares. Bravo, eso. Exacto. Yo no sé de por qué aplaudo porque no sé de qué se trata, pero medio intuyo de qué es, así que cuéntanos un poco a qué te refieres con lealtades familiares para empezar. Exacto. Bueno, lealtades familiares es un tema controversial porque toca el tema más escabroso que es la familia. La familia de origen, papá, mamá, hermanos, tíos y todo lo que está detrás de nosotros. Y tenemos una creencia de que a la familia todo, por este amor ciego a los padres, por el amor ciego a los Primero la hermanos. familia, siempre decimos. Primero la familia antes que cualquier otra cosa, ¿no? Ujú. Pero muchas veces la familia es quien nos sume o quien nos impulsa. Y a veces reconocer que venimos de una familia que sume, o sea, que nos lleva hacia abajo en lugar de llevarnos hacia arriba, es ahí donde entra la peor incomodidad del ser humano, porque es reconocer que puedes venir de una familia que violenta a través de la indiferencia, porque muchas veces la indiferencia está normalizada. O sea, cuando dices algo incorrecto, lo primero que hacen es ley del hielo. O sea, no hiciste lo que esperaba la familia, ley del hielo. No dijiste algo que parece incorrecto socialmente hablando, ley del hielo. Y eso se convierte en una indiferencia, es decir, ya no te hablan, ya no te buscan, ya no te invitan, ya no te incluyen. ¿Por qué? Porque eres diferente, porque dices cosas que no deberías decir, te comportas de una manera que no deberías comportarte porque no fue lo que te enseñaron. Y ahí es donde empieza la incomodidad en el sistema. Cuando un integrante empieza a actuar diferente o empieza a romper ciertas reglas familiares, es ahí donde empieza a sacudirse el avispero, como dicen algunos de mis alumnos. Sacudimos el avispero de tal manera que se vuelve muy incómodo, porque empiezas a romper patrones, empiezas a mostrarle al árbol, así se le dice al sistema familiar, el árbol genealógico, se le empieza a mostrar el nivel de enfermedad que tiene el árbol. Un árbol que puede tener juicios preestablecidos, que puede tener normas, que puede tener reglas que en algún momento dejan de funcionar. Y cuando ese integrante del sistema se atreve a ponerlo en duda, se atreve a actuar distinto, pues imagínate, es como tirar el castillo de arena en el que se venía viviendo durante muchas generaciones. Entonces, hablar de lealtades familiares es cuestionar la conducta y el comportamiento familiar, porque o sea, no nos damos cuenta cuánto estamos actuando esas conductas hasta que la vida se pone difícil o hasta que tenemos estas supuestas malas rachas, ¿no? La mala racha del dinero, la mala racha de la pareja. No es una mala racha, es un patrón que se está mostrando y que está pidiendo ser liberado porque ya no puede coexistir más en un sistema familiar. Y cuando tú empiezas a cuestionar el por qué te pasa lo que te pasa, pues inevitablemente vas a tener que voltar hacia atrás. O sea, vas a tener que cuestionar la conducta de la mamá, la conducta del papá, y es ahí donde empiezas a darte cuenta que estás actuando una historia que no es la tuya. Pero nos damos cuenta solo cuestionando
o cómo empezamos a trabajar? Tengo estos problemas y vienen de esta es la raíz. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Te das cuenta cuando en tu vida ya pasan cosas que a ti ya te ponen en lugares o de riesgo o de amenaza o de incomodidad en donde dices, ¿por qué estás repitiendo el mismo patrón de pareja? ¿Por qué te involucras con el mismo patrón de mujer o de hombre? ¿Por qué te roban 1, 2, 3, 4, 5 veces? O sea, no es normal, ¿no? Pero cuando tú volteas hacia atrás y comienzas a preguntar por qué tantas veces lo mismo, si cambias de pareja. Se supone que si cambias de pareja, pues es para que no repitieras la misma historia ¿Y por de la qué cual vienes por qué saliendo. crees que repetimos ese patrón? ¿Qué es lo que se manifiesta en la familia para poder ubicarlo? El silencio. O Ah, sea, venimos de familias silenciadas. Por eso, y voy a decir algo muy incómodo que seguramente va a ser muy controversial, que es por eso del silencio en el transgeneracional, es que vivimos en una sociedad donde todo se cancela. O sea, todo lo que no es igual a lo que yo opino, a lo que yo digo, ¿qué hacemos? Lo cancelamos. ¿Por qué? Porque empieza a remover tanta incomodidad que no sabemos cómo lidiar con eso diferente, porque eso diferente te puede llevar a lugares donde te das cuenta que puede estar resonando contigo, que puedes tú estar identificándote con una conducta que ya está siendo rechazada por otros. La cancelación y el silenciar a lo que es diferente es una forma de decir, no hablen de eso, mantengamos el secreto. O sea, yo hablo mucho con mis alumnos cuando les digo, a ver, no digan, eso no se dice, eso no se habla, eso en ese sistema, eso en este sistema familiar, no, está prohibido. Yo pongo un ejemplo que a mí me ayuda mucho a entender este tema del silencio. Mi mamá, cuando vivíamos en el pueblo, le mando saludos a mi mamá si lo llega a ver. ¿Vas a decir algo bonito o algo que la balconea? Para no Voy decirle a que no lo balconear vea. a mi mamá. Entonces primero le mandas el saludo para suavizarlo. Mami, te amo. Sí. Un te amo y luego ya vamos con Sí. el agua encima. Cuando vivíamos en el pueblo, existían los famosos aboneros, ¿no? Ujú. Nosotros vivíamos en un pueblo muy pequeño y de pronto el abonero llegaba. ¿Qué es el abonero? El abonero es una persona que va en su moto, en su bici, a cobrarte los pagos semanales. Ah, Entonces, mi mamá adquiría muebles o adquiría cosas así en ok. tiendas, pero el abonero pues llegaba a El que iba a cobrarte cobrar. cada Sí, semana. las cuotas ¿no? Las cuotas semanales. Ah, ok, Allá era ok. semanal o Semanal. quincenal. Ya iba a decir la marca, no es cierto. No es cierto. Y Ajá. entonces llegaba el abonero y pues mi mamá escuchaba el ruido de la moto y ella decía, sal y dile que no estoy. Sí. Y yo decía, pero Híjole, a mí también me pasaba eso. ajá, pero sí estás. No, tú dile que no estoy. Y bueno, ¿Cuántos así. años tenías tú? Yo tendría como 8 o 9 años. O sea, Ay, no entendías el por qué tengo que mentir. Ni siquiera sabía que Que era estaba una mentira. mintiendo, porque los niños no identificamos que es una Ah, mentira. Si mi ok. mamá no quiere, y pues yo digo eso y no entendías, no pensabas. ¿Por qué tengo que decir que no está? Sí, Sí y te lo al final, preguntabas. claro, y al final es un tema de obediencia. O sea, yo tengo que obedecer porque si no obedezco, pues Un castigo. un castigo, o no me dan de comer, o no salgo a jugar, o algo pasa. Sí. Entonces tengo que ser obediente. Claro. Tengo que ser muy obediente. Y recuerdo que una vez, entre tantas veces, pues, dice mi mamá que le diga que no está. Entonces mi mamá tuvo que salir y decir, bueno, ya le voy a pagar. Pero yo recuerdo que cuando dije eso, dice mi mamá que no está, y mi mamá tuvo que salir y pagar, yo recuerdo la cara de mi mamá, no sé si Sí. con tristeza, si con angustia. Y ya después de mucho tiempo, ahora que yo estoy en todo este proceso de las lealtades familiares, le pregunté qué había pasado y ella decía que como siempre había preocupación por el dinero, pues Ujú. era como, si pago esto, pues tal vez nos quedemos sin esto otro. Y era por eso que cuando te decía, dile que no estoy, era porque tenía que estirar el dinero, Ujú. pues porque solo ella sabía que Para que tenía que ¿Cómo alcanzara. administrarlo? cómo administrarlo y qué otras cosas pagar. Y digo, ahora lo entiendo, pero de niña, pues dices, ¿pero por qué? Y crecemos confundidos. O sea, cuando
tienes esas dobles indicaciones de sí está, pero no está, o dile a tu papá, pero yo estoy viendo otra cosa, crecemos confundidos y en esa confusión empezamos nosotros a imitar ciertos comportamientos familiares. Por eso en las parejas se miente, por eso la mentira sigue, sigue, sigue. Y esas mentiras al final se quedan en un silencio del cual nadie se atreve a decir, ¿sabes qué? Sí fui infiel, ¿sabes qué? Sí le mentí a tu papá, sí le mentí a tu mamá. Nadie se atreve. Y hay 3 emociones muy específicas en este tema de las lealtades familiares, que es el miedo, la culpa y la vergüenza. La familia no habla de muchas cosas por miedo, por culpa y por vergüenza. Miedo a que los excluyan, miedo a que les dejen de hablar, miedo a que ya no pertenezcan al sistema. Culpa, pues imagínate que yo le digo al abonero, mi mamá sí está, y mi mamá se queda sin ese dinero y entonces, ¿ahora qué hacemos? Nos podemos quedar sin comer o mi mamá no va a tener. Y ahí es donde empieza un sentimiento de culpa tremendo. Oye, perdón que te interrumpa. ¿Esto afecta con que en el futuro o en tu familia después tú tengas deudas o tengas, o sea, sí tiene que ver algo con eso? ¿Con, O te- con, con el 100%. tema del dinero? ajá, 100%, o sea, temas de dinero, temas de pareja, temas de salud, tiene que ver con comportamientos imitados por el sistema, pero también por comportamientos y conductas no habladas. O sea, si el papá, el tío, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo se quedaron endeudados y nunca dijeron, o robaron y nunca lo dijeron, o hicieron fraude y nunca lo dijeron, eso se pasa a través de las generaciones. Pero ¿cómo se pasa? ¿Por mi comportamiento hacia cómo educo a mis hijos o simplemente es un tema de energía? No, se pasa por cordón umbilical. O sea, Ah, sí se pasan las memorias ok. en cordón umbilical. Cuando estamos en el vientre materno, de hecho hay un término que se llama trauma de gestación, trauma de nacimiento y trauma infantil. En el trauma de gestación es donde exploramos toda la historia de la mamá mientras está embarazada. Entonces, toda la parte de escasez, problemas financieros, problemas en la pareja, si papá se fue, se quedó, golpeó, no golpeó, todo eso se transmite en cordón umbilical por un tema de impacto emocional. Ay, pero suena muy difícil y complejo romper esos patrones. Sí es muy complejo y desde mi perspectiva es que desde esa complejidad que muy pocos se atreven a mirar, es que hay tanta pelea a nivel social, o sea, tanta lucha de poder, porque al final sí fuimos gestados en ambientes familiares de violencia, en ambientes familiares donde también papá o mamá eran los super guaos. Por ejemplo, si tú creciste viendo a una mamá todopoderosa, entonces tú crees que las mujeres deben poder con todo. Y desde ahí empieza la invalidación al hombre. Si la mamá, por ejemplo, dice, es que tu papá no hace nada o tu papá no ayuda, tú empiezas a escuchar esa narrativa y te programas y dices, los hombres no ayudan, los hombres no hacen nada. Y desde allí tú empiezas a programarte para sobrevivir sin la ayuda de un hombre. Y cuando llega un hombre a tu vida, lo que haces es lo rechazas. Pero te das cuenta que en la vida cotidiana uno dice un montón de frases de ese tipo que parecen inofensivas y nunca me había puesto a pensar lo fuertes y poderosas que son al que le vas a heredar a un hijo ese tipo de... ¿y de dónde vienen? Ajá. ¿No? Sí, sí. Ahorita que les hablaba de estas 3 emociones, viene la de la vergüenza, que es yo me siento avergonzada de tener una pareja que no se comporte como la pareja de mi mamá, la pareja de la tía, la pareja de la abuela. Nos sentimos avergonzados porque se supone que deberíamos tener la misma historia de las mujeres con las que crecimos. Y se empieza a generar un sentimiento de vergüenza. O sea, me siento avergonzada por no estar viviendo lo mismo que tú. Me siento avergonzada Comparas. claro, porque comparas y además sientes vergüenza porque imagina que tuviste a tu mamá, a tus abuelas, a tus tías sufrir y tú no estás sufriendo. A ti te está yendo poca madre. O sea, podría Claro. ser al revés también, que a mí me está yendo bien y me da miedo decir, no, pues es que mi esposo es súper lindo y buena onda conmigo cuando yo veo que a mi vecina o a mi mamá o a mi hermana le maltratan. Y ahí es donde empieza también el ocultamiento de logros, el ocultamiento de que te va muy bien.
porque hay tantas creencias familiares. Hay una que se presenta mucho en mis grupos que es, si a ti te va bien, entonces tú ahora vas a ayudar al otro. Tú vas a ayudar a los que menos tienen, pero hablando a nivel sistémico. Muchas personas prefieren no hablar o prefieren no tomar las oportunidades que los lleven a crecer profesionalmente, financieramente, porque hay una creencia que dice, si te va bien, ahora te toca ayudar. Órale. Si te va bien, ahora tú vas a tener que ayudar a todos, ayudar a tus hermanos, ayudar a los primos, y entonces inconscientemente Exacto. tomas la decisión de mejor Sí, no lo tomo. evitas inconscientemente. Mejor no tomo la Y oportunidad. entonces no salgo a buscar las oportunidades o no acepto grandes oportunidades y me da miedo ser exitoso. Sí, hace poco una alumna decía que ella descubre un mandato que dice, tú vas a ser el bastón en mi vejez. Tú vas a ser el bastón en mi vejez, y esta chica jamás salió de la casa de su madre. Wow. Y los hombres que le llegaban, las oportunidades de trabajo se fueron. Y tristemente, pues es una persona que está enferma, que está padeciendo como un tema físico, pues crónico, pero al final ella obedeció. Voy a ser el bastón en la vejez de mamá porque papá se fue, porque no tuvo más hermanos. Entonces viene él, tú vas a ser el bastón. Wow. Oye, ¿y con qué reflexión o con qué tiene que pasar como para que tú llegues a eso? Ejemplo, a ti te está yendo mal financieramente y de pronto dices, pues me está yendo mal, ¿no? Estoy salado, no me salen los negocios y todo, pero por tu cabeza solo pasa que pues está mal el tema financiero en tu vida. ¿Cómo vincular eso? Exacto, ¿cómo lo vinculas a que es ¿De con dónde tu viene? familia y cómo llegas a quién es o cómo llegas a ese punto? Ajá. Mira, lamentablemente la situación te tiene que doler lo suficiente para que tú te hagas la pregunta difícil de dónde viene esto que me está pasando. O sea, para poder vincularlo, el qué te pasa con el por qué se repite el patrón, sí te tienes que hacer la pregunta de dónde viene. O sea, ¿de dónde viene la vida de quién estoy viviendo? Y el dolor, o sea, el dolor emocional, el tocar fondo, es lo que nos hace empezar a hacernos preguntas difíciles para poder mirar hacia otro lado. Porque, a ver, ya pediste prestado, ya te ayudaron, ya hiciste A, ya hiciste B, y no se resuelve la situación. Es ahí donde tienes que abrir tu mente y decir, esto no es mío. O sea, esto no es mío. Tiene que venir de algo más allá de lo que yo puedo identificar. Pero ¿sabes qué pasa? Que algo que yo he identificado es que las personas no se hacen preguntas. Lo que hacen es evitar. Uh-huh. Evitar, porque inconscientemente saben que si hacen la pregunta o que si empiezan a indagar, no me va a gustar. No te va a gustar y no le va a gustar a los demás. No le va a gustar. Yo recuerdo que cuando yo empiezo en este proceso también de conocerme, pues yo empecé a hacer muchas preguntas incómodas de, oye, ma, cuando tú tenías tal edad, ¿qué pasaba? Ay, hija, ya déjalo en el pasado, o sea, el pasado ya fue. Pero bueno, ya después con el tiempo, pues fui descubriendo por qué esas ganas de no preguntes. Algo que yo sí admiro mucho de mi papá es que él no mentía. De hecho, mi papá fue catalogado como un sinvergüenza. Ah, porque vas al otro extremo, ya Sí. Polarizas todo, ya es un descarado, ¿no? Sí, de hecho, mucha gente así lo conoció como un descarado, porque él decía, me gustan las mujeres. Yo ando de pito guango, ¿no? Sí. O sea, él no se escondía, él no se preocupaba quién lo viera. Y hay personas que si ven ese comportamiento dicen, es un sinvergüenza, debería tener tantita vergüenza y no exponerse. No, nos vamos a estos extremos, el silencio y la exposición. Y cuando te pasan estas situaciones, te tiene que doler. O sea, si no te duele lo suficiente, no vas a hacer preguntas. Si no te duele lo suficiente, no vas a creer que es papá o mamá, y no es que sean los culpables, porque también nos vamos a los extremos. Ah, entonces mi papá y mi mamá son los culpables. No, porque también ellos traen cargando su historia. El punto es que ellos asumieron que pues así era la vida y que eso era normal y que tenían que seguir buscando el cómo salir de las situaciones.
Pero cuando empiezas a abrir la caja de Pandora, en donde sale la información del sistema, pues no es cómodo porque venimos en mentir es bueno. Mentir es igual a prudencia. Mentir es igual a no incomodar. No incomodes. Y cuando llegas a ese punto de que tú le preguntas a tu mamá o a tu papá y empiezas a indagar y de pronto dices, no hombre, mi mamá o bueno, mis papás tuvieron miles de problemas de dinero, ¿no? Y los corrían de uno y de otro y se quedaban sin trabajo y no tenían para pagar. Ya que llegas ahí, ¿qué empiezas a hacer como para acomodar lo tuyo? Porque a lo mejor ya te enteras de muchas cosas. Y a lo mejor no de todas, te enteras de muchas cosas. Pero después, ¿cómo haces que eso rompa? Se resuelva, sí, ¿no? Exacto, Como a que tu sane. favor y que tú porque ellos al final pues ya hicieron toda una vida así, ya lo traen cargando, ya lo resolvieron, pero tú estás estancado en un momento de tu vida económico y dices no, no y no, y ya tienes esa información, ¿qué haces con esa información? Mira, lo que no falla es reconocer. O sea, reconocer cómo tú lo has repetido, de manera inconsciente o consciente. ¿Pero lo reconoces en una terapia o lo reconoces para ti? Primero para ti. O sea, primero para ti, si no sabes cómo reconocerlo, pues te vas a la terapia, ¿no? Claro. Pero primero lo reconoces y dices, a ver, yo me he dejado hacer fraude, yo me he dejado mentir, yo me he dejado abusar, porque también cuando estamos en este temor de ser abandonados, de ser rechazados, venimos de historias donde papá, mamá, los tíos, los abuelos abandonan o rechazan. O sea, si tú eres el patito feo, pues no te incluyen, rechazo. Cuando tú ya eres adulto, lo que estás evitando es el abandono y el rechazo. Uh-huh. Como evitas el abandono y el rechazo, que es una historia muy recurrente en los sistemas familiares, te vuelves una persona hipercomplaciente, te pones de tapete y permites muchos abusos. Sí, sí. Sí. Permites muchos abusos. ¿Eso es para pertenecer o lo hacemos por qué dijiste, perdón? Para evitar el abandono Para y evitar para el evitar el abandono, rechazo. el rechazo. Claro. Sí, entonces te vas al extremo. ¿Cuál es el extremo? Te vuelves el que todo resuelve, el que a todo salva, a pesar de que tú no te estés salvando. Ayudas a medio mundo, si no es que a todo tu mundo, es el mundo que te rodea, pero tú te estás abandonando. Le resuelves la vida a todos menos la tuya. Uh-huh. Pero esa es una forma inconsciente de continuar en esta obediencia de tienes que ser bueno, tienes que ser buena persona, tienes que ser alguien que ayude al prójimo. Sí, güey, puedo ayudar al prójimo, pero hoy no tengo ganas de ayudar al prójimo, no tengo para ayudar al prójimo, me encantaría. Sí, pero es tu mamá, sí, pero es tu papá, sí, pero son tus hermanos. Es que eso, o sea, cuando es el tienes que, y probablemente es algo que no logras en tu vida, por ejemplo, estás mal con tu familia, pero tú estás pasando por una situación personal difícil. Sí. Y la familia te dice, no, es que tienes que ayudar a tu familia. Y tú, pues sí, pero primero tengo que salvarme yo. Y ahí es donde viene el tema de la educación, de, no, y tú no estás, y entonces no estás dando, y no estás haciendo, y tal, y te empiezan a Como criticar. que la familia se te tira encima y te reprocha de, es que tú tienes que estar primero para la familia. Porque se activa la familia primero. Uh-huh. La familia Antes primero. que uno mismo, incluso. Antes que uno mismo. Ahí es donde se activa una lealtad que se trabaja muchísimo y es la lealtad del sacrificio. Madre mía, parece un tema muy extenso. Sí, Sí. no, por eso. O sea, la lealtad de sacrificio es, puedo dar mi vida por el otro, aunque no quiera darla, pero tengo que darla, porque si no la doy... ¿Cuál es la diferencia, perdona, si la doy porque quiero o si la doy por sacrificio? Si la das por sacrificio, no piensas en ti. Te olvidas de ti total. Pero si tú decides, a ver, me voy a sacrificar. O sea, hoy me quiero sacrificar porque mi hermano, mi mamá, un tío, un abuelo se la está pasando mal. Me voy a sacrificar. No te pesa, porque estás tomando tú la decisión. Lo estás tomando desde tu poder personal. Y es diferente cuando te obligan. Es muy diferente. Te llaman y te dicen, oye, tienes que estar para tu mamá. Sí, yo tengo una frase que dice, a ver, si tú estás decidiendo por el no cambio, aunque sabes que tienes que cambiar, pero estás decidiendo que no lo vas a cambiar porque no quieres incomodar a la familia, no te quejes.
O sea, no te quejes del Exacto. resultado, no te quejes de que te vuelven a ver la cara. Era lo que te decía hace rato cuando estábamos afuera de la cámara, Sí. que yo te decía, no tienes derecho a hablar si no me lo vas a decir ahora. No me lo puedes decir un Así. mes después porque perdiste tu bono. Así, no te quejes. Tú Ujú. ya tomaste la decisión del no cambio para no incomodar. No te quejes, asume la consecuencia. Pero si tú estás haciendo lo que estás haciendo desde una obediencia, entonces también asume la consecuencia. Sí, De el que- tema es que tiene mucho que ver también con cómo nos educaron, porque si yo decido por mí, no quiero hacer esto por mi familia o lo que sea, estoy tomando una decisión mía, pero el cuestionamiento viene de, pero pues así no me dijeron, mi mamá se va a enojar, mi hermana dijo esto, y entonces entras en un conflicto personal y ese es el que te lleva a sentirte culpable de alguna manera. Sí, en la terapia lo abordamos desde, a ver, la decisión la está tomando tu niño, o sea, el niño que aprendió Exacto. a obedecer. Exacto. O sea, la decisión de sacrificarse, la decisión de no tomarse en cuenta, la está tomando el niño. O sea, Sí, el niño claro. que aprendió que le tenía que decir al abonero que no estaba aunque sí estuviera. Claro. ¿Sí? Entonces el niño pues tiene que seguir en esa conducta para evitar el rechazo, el castigo, el abandono o hasta la violencia física, ¿no? Sí. Pero cuando tú te estás dando cuenta que es el niño el que está decidiendo, ahora puede salir el adulto y decirle, a ver, ¿te calmas? Te calmas porque ahora yo puedo decidir. O sea, ahora yo voy a decidir, yo te voy a proteger, yo voy a darte lo que estás buscando tener por tomar esa decisión. ¿Qué estás buscando tener cuando tú te sacrificas por los demás? La mirada, el reconocimiento y la validación. Ujú. O sea, la mayoría de las veces cuando nos sacrificamos por alguien o protegemos a alguien o vivimos salvando a las personas es porque queremos sentirnos importantes y amados. Ujú. Y ese vacío de no sentirnos importantes y no sentirnos amados viene desde la infancia. Porque papá y mamá estuvieron muy ocupados en sus rollos, estuvieron muy ocupados en sus problemas familiares, ¿no? Y cuando tú ya identificas que es el niño el que está tomando esas decisiones, puedes salir tú y decirle, yo aquí decido, yo aquí controlo, yo aquí voy a asumir las consecuencias, yo me hago cargo. Pero ser adulto también implica que hasta cierto punto te valga madre la incomodidad del otro. Justo iba a ir a ese punto. ¿Qué pasa si Es dentro muy de difícil ese... para mucha gente eso. Sí. ¿Qué pasa si dentro de ese ya no quiero esta incomodidad, decides alejarte de tu familia? ¿Qué pasa ahí? Y te lo pregunto por esto. Porque yo en las terapias que tomaba contigo, de alguna manera tú me decías en ciertos puntos o me comentabas o me hacías reflexionar el tema de hacer las paces con el papá, con la mamá, de resignificar muchas cosas. Pero cuando te alejas, tal vez estás cerrando estas puertas de, a ver, yo no quiero resolver nada, sino me estoy alejando. ¿Esto perjudica el cómo te va a ir o cómo vas a estar con tus proyectos, si te va a ir bien o mal? Aunque tú sepas que te está dando paz, porque vienes de una familia que siempre hay conflicto, que siempre hay bronca, que tal, y tú decides hacerte hacia atrás, ¿eso te afecta en que te vaya bien o mal? Depende. Si lo haces desde el enojo, si lo haces desde el yo les voy a demostrar que se puede vivir diferente, claro que te afecta, porque es ponerte una piedra en el zapato. Porque igual vas y estás y sigues enojado, o sea, Sí. sigues diciéndote a ti en tu cabeza por qué lo estás haciendo. Sí. Claro. Y sigues ahí de, Claro. es que no les voy a dar esto y no voy a hacer esto Sí. y estás enojado, sigues Pero si lo haces cargándolo. desde el lado de necesito paz, necesito poner todo en la Necesito romper tierra, esto. necesito romper esto, ¿qué onda? No afecta. No afecta porque es muy fácil. Cuando tú te das cuenta que hay otra posibilidad de vivir sin conflicto, pero que para vivir sin conflicto tienes que tomar decisiones desde la madurez y desde la responsabilidad, ahí puedes decir, papá, mamá, ancestros, necesito espacio porque yo tengo un problema con estas dinámicas aprendidas. Ustedes no son el problema. Yo aprendí a comportarme así, pero en mi estilo de vida, en mi forma de vivir, estas conductas ya no van. Estas conductas a mí no me están funcionando. No me funciona mentir, no me funciona robar, no me funciona hacer fraude, no me funciona poner el cuerno, no me funciona silenciarme.
no me funciona. Y como a mí no me funciona, voy a estar peleando con ustedes, queriendo cambiarlos a ustedes. Claro. Entonces, como a mí no me funciona, yo soy quien necesita tomar distancia. Claro. Ahora entiendes, como reconozco, pero declaro esto también. Sí. Pero después de declaro, ¿qué pasa? O sea, lo tengo que escribir, lo tengo que pensar, lo tengo que hacer consciente, lo tengo que hacer mío, lo tengo que Todo tener eso, claro. todo eso que acabas de decir, más actuarlo. Ok. Actuarlo. Y actuarlo es, si me permití ser robado, pues tengo que actuar como se debe. A lo mejor tengo que demandar. A lo mejor tengo que hablarle a la persona y decirle, ¿sabes qué? Quédate con la lana, ya ahí muere. Pero, distancia, no más. Siguiente vez, no presto, y si presto, con un abogado de por medio, con pagares de por medio, con todo un procedimiento. O sea, todo se tiene que resolver perdonando, demandando, o sea, de la manera que sea, pero sea, enfrentando esa realidad. Sí, porque venimos de sistemas, y generalizo, ¿no? Por cómo yo lo he visto con personas que acompaño y con mi propio proceso. Venimos de sistemas evitativos. Se evita el conflicto. Pero ahí lo dejas, Ahí se como deja. si fuera un fantasma, ¿no? Esperando pero que con el tiempo desaparezca. A mí me ha pasado que cuando he tenido conflictos, que hasta también me funearon hace poco, porque hablé de un tema personal. Sí, sí. Y yo voy a hablar también algo de eso. Ajá. Tú demandas porque quieres justicia, ¿no? Porque quieres, no sé, que se resuelva de alguna manera. Pero después en tu vida te topas con otra cosa y demandas. Y después dices, no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero demandar porque ya estoy desgastado, porque desafortunadamente en este país el demandar es un tema bien complicado y por ahí nada más voy a tocar un minuto el tema de mi mamá. Mi mamá la atropella un camión de pasajeros y llevamos años con esa demanda y vas y hasta parece como que se burlan de ti cuando llegas y déjanos trabajar. Entonces las demandas en este país son larguísimas, los procesos. Entonces imagínate, tienes 5 conflictos en tu vida y estos 5 conflictos los quieres arreglar vía una demanda. Llega un punto en el que dices, ya no quiero, ya quiero paz, ya quiero estar tranquilo. ¿Qué pasa si tú dices, en lugar de demandar, yo digo, bueno, ya no quiero demandar, pero estoy evitando ese tipo de conflictos? No lo estoy resolviendo de alguna manera, lo estoy dejando ahí libre. Puedo ir con esa persona y decirle, bueno, ya te perdono y todo, y eso me hace que fluya, aunque yo esté que me cargue la fregada. Si yo suelto eso y digo, bueno, ¿sabes qué? Ya, como lo dijiste ahorita, me robaste. Ok, bueno, ¿sabes qué? Que te vaya bien, ya dejémoslo así. Y a lo mejor yo me quedo así como intranquilo de decir, puta, pero pues sí me debía, pero bueno, ya lo solté. ¿Eso te ayuda a resolver realmente? ¿O sí tienes que darle final a todo? Llevar las demandas hasta la última consecuencia, llevar todo hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo es eso? Todo se deriva en cuánta paz y en cuánta tranquilidad tú sientes cuando renuncias a una situación. Porque es válido renunciar. No es un tema de cobardía, no es un tema de evitación. O sea, es evitación cuando estás pensando en no incomodar al otro, en no ponerlo, en no exponer al otro. O sea, cuando pones al otro al centro, puedes estar evitando lo mismo que evitaron los ancestros, ¿sí? Pero cuando tú eliges tu paz, eliges tu tranquilidad y trabajas en lo que tú estás sintiendo, trabajas en el por qué permitiste que eso pasara, porque seguramente hubo señales. O sea, hubo una señal 1, hubo una señal 25 sí. Y te hiciste güey. O sea, tú elegiste hacer como que, sí, no me doy cuenta, no existe, este güey va a cambiar o esta señora, seguro yo me estoy inventando eso. Y empezamos a evitar el conflicto para no hacerlo más grande. El punto es que el conflicto se está haciendo más grande. Uh-huh. Cuando tú eliges desde la paz y la tranquilidad, también puedes sentirte enojado y también puedes sentirte hasta la madre de por qué otra vez se repite la misma historia. Pero aquí viene también la toma de responsabilidad. O sea, tú reconocer por qué evitaste tantas señales, por qué permitiste que eso pasara, que a quién estabas protegiendo al no tomar acción en la señal 1, 2, 3, por qué llegaste hasta la señal 50. ¿Sí?
Cuando tú empiezas a reconocer tus fallas, ahí es donde el camino se empieza a desbloquear. Porque entonces no solo es responsabilidad del otro. A ver, el otro hace fraude y sí, tiene un pedísimo en la vida porque es fraudulento, pero ese es de él. Aquí es tú por qué permitiste que te hiciera fraude. O sea, tú por qué lo metiste a tu vida, tú por qué le confiaste el dinero, tú por qué le confiaste los clientes, tú por qué te diste a esa persona. Seguramente hubo una relación allí que se estaba viendo tal vez debilitada, o estabas protegiendo el vínculo, o estabas protegiendo que la amistad, o estabas protegiendo que el otro no se sintiera ofendido, agredido por ti. Cuando tú empiezas a reconocer que estás cuidando al otro y no a ti, ahí es donde el camino dice, va, hagamos tregua. Vamos a desbloquear este camino, vamos a quitar las piedras. La responsabilidad del otro se queda ahí. Yo digo que el karma se haga cargo. O sea, tú deja que el karma se haga cargo de quien se tenga que hacer cargo, mientras tú encárgate de que la vida te devuelva cosas positivas. Que ahorita me acordé de una palabra que escuchamos últimamente muy seguido, el tema del narcisista. Así que la gente está de moda y la gente la pronuncia por cualquier cosa. Sí, porque... O sea, de repente tú dices, ya no tengo ganas de pelearme contigo. Es más, no quiero volver a verte. Y ya eres narcisista, porque tú estás poniendo primero tu paz en vez de seguir en la lucha y en el conflicto. Ya no quieres y entonces eres narcisista porque ya no quieres, ¿no? Sí, a veces creemos que etiquetando el comportamiento y la conducta podemos tener paz, pero también cuando etiquetamos a las personas, también creo que evadimos cierta responsabilidad. Porque imaginemos, ¿no? Max es narcisista. Y tú dices, es que tengo un narcisista en casa. Sí, güey, tú lo elegiste. Ajá. O sea, tú viste algo en él. ¿En qué me convierte eso? Tú viste algo en él que dijiste, me gusta. Ajá. O sea, él no es narcisista solo porque está contigo. O sea, algo viste en él. Seguramente algo te reflejó de un papá, de una mamá. Seguramente un vacío infantil dijo, este señor va a llenar un vacío, va a sobarme una herida y por eso me gusta. Uh-huh. Y cuando tú empiezas a hartarte de su conducta, pues ahí es donde se abren las posibilidades de, es que es narcisista, es que tiene este comportamiento, es que tiene esta personalidad. Sí, pero siempre la ha tenido. O sea, siempre la ha tenido. Nuestros papás también tendemos a justificar muchos comportamientos. Yo recuerdo que en una terapia, mi terapeuta me confrontó y me dijo, si tú no reconoces que tú vienes de un papá abusivo, vas a seguir permitiendo los abusos en todas sus formas. Yo decía, pero ¿cómo si es mi papá? ¿Pero cómo si él debía cuidarme? ¿Pero cómo si yo tengo que respetarlo y tengo que honrarlo? ¿Cómo voy a decir que él es abusivo? O sea, no hay manera. Así justificamos nuestras relaciones. Uh-huh. Así justificamos el por qué no vemos estos comportamientos en las personas y por qué permitimos ciertos comportamientos. ¿Sí? Y hace un rato mencionábamos que en la niñez nos prohíben hablar, nos prohíben preguntar, nos prohíben decir sí, ya las no preguntes, cosas. eres a mí me un tema de adulto. De la mesa. Te pateaban abajo de la mesa. Cuando yo decía, nada, bueno, yo no lo veía. Sí, o sea, la seña de que yo decía no algo, hables. Exacto, yo decía algo en la comida y mi mamá me pegaba por abajo de la mesa. Claro. Yo no lo decía. Y ahí aprendes que entonces decir lo que piensas, decir lo que estás sintiendo está mal y que estás siendo incómodo y entonces tienes que ser prudente y tienes que guardar la cordura porque si no alguien te va a patear abajo de la mesa. Sí, sí. ¿No? Pero ¿cómo les enseñamos a los niños sin hacer esto? Ir por un camino en el que tampoco pueden ir diciendo lo que les da la gana porque se les ocurre y van al otro extremo. No, espérame, es que eso sí es importante porque a mí me pasó con alguien que conoces. Está bien que digas lo que piensas, pero yo no creo que nunca, o sea, que no deba de haber un filtro para todo, porque hoy en día creo que, o no sé si eso es lo que pasó en ese caso, pero ya les enseñan a, dilo como es. Y yo siento que eso ya se ha transformado en poca tolerancia a muchas cosas porque te dicen lo que es y a veces los chavos ya están por encima de los papás y ya te respetan, ya te tratan súper mal, ya te quieren educar,
pues ya hasta se portan violentos. Y te agreden y son violentos porque dicen por que decir tienen lo que decir piensan. Entonces siento que está como en el otro extremo, pues yo tengo permiso de decirte lo que sea, tú no me puedes callar. Y entonces en ese punto van lastimándote de manera en la que pues no debes decir nada. Sí, a ver, lo voy a decir desde mi ser mamá y desde cómo yo lo manejo con mis hijos. Mis hijos son 2 niños que dicen las cosas como son, pero algo que yo les he dicho es, antes de que tú quieras dar tu opinión, antes de que tú quieras decir algo que no te está gustando o que no te está pareciendo, sí tienes que levantar la mano y decir, por ejemplo, Miss, ¿puedo decir lo que estoy pensando? Si la Miss te dice sí, pero aquí no, entonces tienes que respetar porque la Miss es la autoridad. Claro. Pero si la Miss te dice sí, entonces la Miss ya sabe que vas a decir algo que no te está gustando, algo que estás sintiendo y que puede ser incómodo. No es, por lo menos con mis hijos no es de dilo como es y donde sea y como sea. No es, a ver, hay que también ser prudentes. Exacto. Y preguntar, ¿puedo? O sea, ¿puedo decir esto? ¿Puedo opinar esto? Igual con los hermanos, o sea, a veces nos gana la inercia de querer decirles cómo deben vivir. Exacto, sí. Y más si Exacto. vas a terapia. Para y más, eso, esa es la razón por la que lo decíamos. Los hijos ya te dicen cómo tienes que vivir y qué es lo que haces mal. Sí, pero eso también habla de las culpas de los papás. O sea, cuando los papás no se atreven a poner límites, cuando no se atreven a decir, a ver, aquí no, a ver, aquí la autoridad soy yo, y no se trata de violentar, se trata de respetar las jerarquías. De hecho, en lealtades familiares hablamos de las jerarquías. Y las jerarquías, a ver, no vamos a justificar violencia, no vamos a justificar ningún tipo de abuso, pero lo que sí es, tenemos que respetar las jerarquías. Y si la jerarquía es tu papá o tu mamá, tienes que aguantar, o sea, tienes que aguantar esa jerarquía hasta que seas responsable de ti mismo, hasta que seas responsable de tus decisiones, hasta que seas responsable de las consecuencias, ¿sí? Porque a veces dices la jerarquía, y sí, la jerarquía te golpea y te violenta, te tienes que aguantar. No, lo que es este tema de la jerarquía es mientras tú estés consciente de que papá y mamá son los que tienen una forma de vivir y que tú estás en el derecho de decir me gusta, no me gusta, pero cuando dices me gusta o no me gusta, también toca asumir la responsabilidad personal y hacer de tu vida lo que tú quieras, asumiendo consecuencias, asumiendo que puede ser incómodo. Pero es un tema de prudencia, es un tema de madurez, es un tema de responsabilidad. ¿Tú cómo ves que un padre permita muchas cosas a sus hijos porque se sienten culpables de no estar tanto tiempo? Y entonces cuando el papá llega, le quiere dar todo lo que ni siquiera necesita, y entonces estás convirtiendo en un niño en alguien que puede pasar por encima del mismo papá porque él se siente culpable de no darle o tiempo o no sé, riquezas o todos los juguetes que pudiera o las cosas que no tiene. Desde la terapia sistémica, que también es una corriente que he estudiado, es cuando los papás permiten esa conducta en los hijos es porque hay mucha culpa en los papás, pero también vienen de un sistema opuesto. Uh-huh. Es decir, a mí no me dieron nada, entonces yo no voy a ser como mis padres, y cuando me convierto en padre o madre, ahora le voy a dar a los hijos lo que yo no tuve. Y aquí es algo bien interesante porque le damos a los hijos no para los hijos, le damos a los hijos para nosotros, para cubrir nuestros vacíos, para sanar nuestras culpas y para no ser como nuestros padres. Entonces, inconscientemente se vuelve una lucha de poder. O sea, yo voy a demostrar y le voy a demostrar a mis padres, a mis hermanos, a los tíos, que yo no voy a ser como ellos. Entonces, me invento una vida para no ser como ellos, pero me voy al extremo de la sobrecompensación. Sí. Solo por una lucha interna de no quiero ser como mis padres. Y como dije que no quiero ser como mis padres, aunque no tenga dinero, aunque los hijos neta no se lo merezcan a veces, no, me tengo que cumplir la palabra, porque si no me cumplo la palabra, entonces voy a terminar siendo como mis padres. Claro. Y se vuelve una pelea interna terrible, porque los más afectados son los hijos.
Sí, porque estás permitiendo conductas después que ya no puedes controlar. Sí, de hecho, en temas de crianza, lo que trabajamos mucho es dale a tus hijos lo que tus hijos necesitan cuando los escuches, o sea, cuando ellos te digan qué necesitan. Los hijos no necesitan el exceso en juguetes, el exceso en salidas, el exceso en viajes, el exceso. Los hijos lo que más necesitan es presencia, escucha y atención. Claro. Son las 3 cosas más importantes en un tema de crianza. Pero como venimos de una historia familiar donde eso no hubo, nuestras programaciones no están. O sea, no está la programación de la atención, de la escucha, no está la programación de la validación. Está la programación de la escasez, de la carencia, del me quitaron, del me castigaron. Son cosas muy distintas al estar ahí. El otro día le estaba comentando que escuché de una encuesta que le habían hecho a unos niños que decía, ¿qué es lo que más quieres en la vida? Y los niños decían, jugar con mi papá y mi mamá. Sí. O sea, no decían... Más que cómpreme el cochecito de pilas. Quiero tiempo con mi papá, tiempo con mi mamá. Sí, yo recuerdo que uno de mis hijos un día me preguntó, ¿por qué no juegas? O sea, ¿por qué no juegas conmigo? Y obviamente, pues revisando mis programaciones yo no recuerdo que mi papá y mi mamá hayan jugado conmigo. Por lo tanto, no tengo esa conducta aprendida. No tengo ese comportamiento. A mí también me hicieron esa pregunta. Del juego. Sí. ¿Por qué no juegas conmigo? Si es tan fácil, no. Para algunos no es fácil jugar con los hijos. Yo recuerdo que cuando hice ese ejercicio de vamos a reprogramar esa historia familiar de no juego con los padres, ahora viene el jugar con Alejandro Jodorowsky, que habla mucho de metagenealogía y de árbol genealógico. Él dice, ¿quieres reprogramar una historia de ausencia de tus padres? Siéntate a jugar con un niño todo un día. Sigue su dinámica. Yo recuerdo que lo hice, me la pasé llorando. O sea, llorando porque estaba reprogramando la historia. ¿Cómo se juega? ¿Cuánto tiempo yo sentía que ya me tenía que levantar? Porque cuando era niña, el juego era prohibido, porque había muchas cosas que cumplir en casa. La limpieza, la ropa, la comida, etc. Cuando yo me senté a jugar con mis hijos, lo primero que pensé es, me tengo que levantar a hacer cosas. O sea, esto no es productivo, me van a castigar, me van a regañar. Claro. Y eso es lo que se descongela a nivel cuerpo, a nivel memoria. Por eso las personas lloran cuando juegan. Por eso las personas lloran cuando abrazan a un hijo, por eso las personas cuando ven en el cine una película. Lloran cuando, claro, porque todo lo que se aprendió en la infancia se descongela haciéndolo distinto. Madre mía. Las lealtades familiares es eso, hacer algo distinto a lo que tú aprendiste, pero no es fácil porque al final, pues ¿cuántos años llevamos repitiendo la misma conducta? ¿Cuántas generaciones están repitiendo la misma conducta? Fíjate que nosotros, y nosotros me refiero a mi esposa y a mí, yo por primera vez con ella he hecho cosas que nunca había hecho. Y se lo digo también abiertamente, ¿no? O sea, hace rato hablaba de que yo antes me enojaba y me quedaba callado. Y ella me fue como empujando. Sí, y ella me fue empujando no, dímelo ahorita. Y eso, y yo se lo he dicho, me pone bien incómodo. Porque no sé cómo. Entonces, cuando yo me enojo y se lo digo, hasta me siento mal, me siento que no sé ni cómo decírselo, pero me frustro, pero tal. Pero ahora que lo estamos haciendo así, nos hemos dado cuenta de, por ejemplo, los problemas los resolvemos. Es más, no hay problema que dure un rato. Es decir, nos hablamos mal y ella llega y me dice, oye, ¿por qué me hablaste mal? Y a mí eso es como... Y luego le digo, no, ¿sabes qué? Fue por esto. Y a los 5 minutos estamos como si nada. Y yo antes podía pasar días. Entonces, algo que hemos hecho mucho nosotros, igual con el bebé, estamos haciendo completamente diferente muchas cosas y siento que van en contra de lo que a mí me inculcaron y de lo que yo veía, incluso y opinaba de la vida. Y acá le hemos puesto en práctica de ver, ya no vamos a hacer esto. Entonces, creo que si haces las cosas como muy diferente, es que ahorita que me estás diciendo, depende desde dónde hagas las cosas. Si las haces desde la culpa, pues no van a cambiar. Pero si las haces desde el punto de, a ver, esto es lo que necesito, estoy tranquilo con esto,
a lo mejor no va de acuerdo a lo que debería de ser o a como me dijeron en casa que es, pero si yo me siento tranquilo con eso, entonces sí puedo empezar a ver resultados de cambio reales y es donde se empiezan a notar las cosas o todavía tengo que trabajar en algo más para que se vayan estabilizando temas de dinero, de familia, de pareja, etcétera. Es o sea, mantener el cambio. Porque lo que muchas personas hacen es que creen que por hacer una carta y quemarla, por alejarse de la familia, por... Hay que mantenerlo en tu cambio, en cómo te sientes. Hay que Con mantenerlo respecto. en el pensamiento, hay que mantenerlo en el cómo te sientes y en el cómo estás actuando día a día. Lo que hay mucho es esta, voy a decirlo así, esta adicción al resultado inmediato. Porque vivimos en un mundo de inmediatez. O sea, todo lo queremos rápido, así, en chinga. Todo ya para ayer, para antier. Porque también puede ser la forma en la que naciste. Las lealtades familiares también se marcan desde cómo naces, ¿no? Si mamá decía, ya que nazca, por favor, ya quiero iniciar mi vida, ya ahí ya traemos una programación de que todo tiene que ser rápido. Todo tiene que ser para allá, porque la mamá ya no aguanta, porque ya no aguanta el tenerte adentro. Y ahí ya nos estamos programando para cómo vamos a enfrentar. Son muchas cosas. ¿Cómo voy la a vida. pensar en todo eso? Pero O sea, es un camino, o sea, es un camino y que todo puede iniciar por una pregunta. ¿Habrá otra forma de vivir? Ahora, concretando lo que me preguntabas, depende cómo sostengas el cambio. O sea, si lo sostienes, vas a ver resultados, pero no mañana, no a los 3 días. Probablemente vas a ver resultados en un año. El punto es qué tan paciente eres, pero también si viviste en una infancia donde apúrate, párate, siéntate, no corras. Pues, ¿cómo vives entonces? Si vienes de una mamá que todo el tiempo andaba a prisa, vas a querer todo a prisa. Oye, es como el tema, ahorita que lo estabas diciendo, es como, o sea, tiene toda la lógica en el sentido de, es como la manifestación, ¿no? O el tema de todo esto que escuchamos de, para que las cosas sucedan, todo tiene que estar alineado. O sea, tienes que actuar, pero lo tienes que pensar, pero lo tienes que hacer, pero tienes que lo tienes que sentir. Lo tienes que sentir, o sea, Sí. y así es como sucede, porque si tú dices, quiero hacer esto, pero no haces nada para que suceda, o si haces para que suceda, pero lo haces con duda o tal, si no está todo en congruencia, no suceden las cosas. Y para manifestar justamente es una de las cosas que más te dicen, ¿no? A ver, todo tiene que estar en coherencia, todo, lo que piensas, lo que haces, cómo te comportas, cómo está, hasta el tema de escribirlo, ¿no? Que también es algo que yo empecé a hacer. Que estás como escribiendo lo que deseas y de alguna manera es como que lo piensas, pero también lo aterrizas, pero también lo haces, entonces ahí es donde viene esa congruencia, lo mismo en esto. Sí, pero Ñaca, ñaca. cuando traemos el patrón de la ausencia, practicar la presencia es algo que te va a llevar a la incomodidad. ¿A qué te refieres? Es decir, sí, yo estoy de acuerdo en que debe ser todo alineado y en congruencia y pensar, decir, sentir, hacer, escribir, lo que quieras. Pero si tú vienes de la experiencia infantil de ausencia, ¿cómo vas a practicar la presencia si no lo tienes programado? Ok. ¿Sí? O sea, para alinear pensamiento, emoción, acción, etcétera, tiene que haber presencia tuya. Y la presencia implica autorresponsabilidad, implica reconocer cómo tú estás permitiendo que otros invadan tu espacio, que otros te digan qué hacer, qué tanto no estás confiando en ti o qué tanto estás confiando en ti. Ya. Pero si tú vienes de un momento de vida donde tu mamá no estaba porque tenía que ir a trabajar, porque papá no estaba o porque los dos tenían que trabajar, porque la familia crecía, ¿cómo vas a practicar la congruencia en la alineación? Si lo primero es, tienes que salir a sobrevivir, porque si no, no vas a poder sostener lo que hay. Okay. Entonces, ¿y cómo practicas la presencia? ¿cómo practicas la presencia? Desde mi perspectiva es, primero, tienes que identificar
¿qué estás pensando? O sea, tú dices, quiero dinero, quiero clientes, quiero una vida muy estable, en calma. Hay un micromiedo que está detrás de ese deseo. Tú puedes decir, quiero esa vida en calma, pero realmente, ¿qué piensas de esa vida en calma? ¿Es posible o no es posible? Para mantener la alineación tienes que estar atenta o atento a esos micropensamientos que están detrás de ese deseo. Esos micropensamientos son los que sabotean el que no tengas el resultado que tú quieres. Esos micropensamientos tienen que ver con las creencias respecto a las conductas aprendidas de mamá, papá o quien te haya cuidado. El número 2 es que cuando tú ya identificas esos micropensamientos, los escribas, o sea, sácalos de tu mente a través de la escritura. Sí tengo un deseo de más dinero, más clientes, un cuerpo sano, pero también estoy pensando que no es posible, que es mucho trabajo, que es mucha inversión, que me está costando muchísimo. Esos micropensamientos los tienes que sacar. Los que te hacen dudar. Los que te hacen dudar. Okay. Escribiendo, o sea, yo tengo miedo a que pase esto y lo escribes. Este es mi miedo. Sí, por eso cuando hacen lo del Vision Board o el famoso mapa de los sueños, pues ahí se queda muchas veces en un mapa de los sueños, porque no están identificando cuál es el miedo que hay detrás para que no se cumplan. Sí, y esos miedos pues vienen inculcados. La vida es difícil, hay creencias familiares que te dicen, si no te duele, no te lo mereces. Si no sufres, entonces algo estás haciendo. No es amor. No es amor. O no Eso funciona. Lo hablábamos ayer, ¿te acuerdas? O no funciona en el gimnasio. Si no te duele el cuerpo, no estás haciendo ejercicio. músculo. Si la vida no te cuesta, yo creo que mi papá decía, si no sudas sangre, no te lo has ganado. No te lo mereces. ¿Por qué hablábamos de eso? ¿Te acuerdas que veníamos hablando ¿De qué? algo de que por qué siempre todo te tiene que doler o costar así para que funcione? Hay muchísimos libros que te dicen que solo perdiendo todo es cuando aprendes. Y sí, o sea, hay algo de cierto. Cuando fracasas, pues te duele tanto que ese dolor te lleva a hacerte preguntas difíciles de ¿habrá otra manera? ¿Habrá otra forma? Y busca las opciones de cambiar ese... O sea, la incomodidad es la que te hace pues cuestionarte un montón. Sí, pero yo cosas. sí creo que hay maneras de identificar la incomodidad antes de que sea un caos. O sea, cuando te digo, si tú identificas la señal 1, o sea, tienes que revisarte y decir, ¿por qué no estoy tomando la decisión que sé que tengo que tomar en la decisión 1? O sea, la famosa señal. Intuición puede ser. Sí. Cuando la intuición te empieza a decir y por tú ahí no. Por ahí no. Y tú dices, no, X, y pasa. Porque protegemos el vínculo, o sea, protegemos al otro, porque venimos de ese mandato. Sé buena persona. Porque si hago tal cosa me voy a ver mala persona. Porque, y eso es lo que quiero hacer, pero me voy a ver mala persona. Sí. Y si eres mala persona, te pueden castigar, te pueden quitar el juguete, te pueden juzgar, ya no te van a invitar a las fiestas porque fuiste una mala niña, fuiste un mal niño. Y la intuición nos está diciendo todo el tiempo, te van a ver la cara, con esta persona no hagas trato, no. Pero como es el amigo, como es el vecino, como es el primo, como es el amigo de un primo, pero la intuición te está diciendo, no, esa intuición es la voz del niño que sabe lo que quiere. Porque los niños, ¿cuál es la primera palabra que dicen los niños? No. La que aprendiste de tanto no. No. Cuando tú quieres darle de más al niño en cuestión comida, te dicen no. Y se voltea y evita que le metas la cuchara. Los niños saben decir no, pero con el tiempo nos vamos olvidando de ese aprendizaje. Sí, no sabemos decir no tampoco. ¿Por qué tienes que ser obediente? ¿Por qué tienes que cumplir la expectativa familiar? ¿Por qué tienes que ser buen niño, buena persona? ¿Por qué tienes que cumplir con lo que papá y mamá esperan de ti? ¿Por qué es más doloroso que tu familia esté en contra de ti, te haga algo o te falle, que el resto de las personas? Por el vínculo. Al final hay un amor tan profundo. En la parte transgeneracional hay una parte que explica que los hijos tienen una misión de hacer que los papás volteen hacia la vida. Porque los papás están mirando hacia la muerte, que es el pasado. Uh-huh. Es decir, están esperando que sus papás los vean, los validen, los reconozcan. Entonces el niño
tiene esta misión de que con su amor, con su carisma, con sus besos, sus abrazos, papá y mamá volteen hacia el frente y digan, me voy hacia allá, lo voy a hacer distinto. Entonces, cuando el niño no logra que la mamá o el papá volteen hacia la vida, pues el niño se entristece, baja sus defensas, se enferma, porque es como, no estoy cumpliendo la misión, no estoy cumpliendo con que papá y mamá volteen hacia acá. Entonces el niño ahora voltea hacia la misma dirección que los papás. Y es ahí donde empieza el dolor. No estoy cumpliendo con la misión, no estoy cumpliendo con ayudar a papá y a mamá de que ya no peleen, de que ya no se enfermen, de que mamá no se sienta preocupada. El niño guarda mucha impotencia cuando ve a mamá llorar, cuando ve a mamá sufrir, cuando guarda la impotencia. Y pareciera cuando ves a un niño que es muy indiferente a lo que le pasa al papá, como que él vive su mundo y los papás creemos que ellos están como ahí jugando y no se dan cuenta, ni sienten, ni piensan, y uno está llorando, sufriendo y ver cómo paga la cuenta y cómo paga la renta, y que uno siempre les dice, es que tú no sabes de dónde viene el dinero, es que tú no tienes idea lo que necesito hacer para conseguirlo, es que tú, y creen que los niños están ahí como un mueblecito, un juguetito que no se da cuenta de qué pasa en los adultos. Y ahí es donde empieza una sensación de no soy suficiente, no puedo ayudar a los papás, porque yo no sé de dónde viene el dinero, yo no sé lo que están sufriendo ellos. Y ahí es donde empiezas a creer que no sabes, que no puedes, que no eres suficiente. Y ahí se empiezan a construir muchos cuentos personales de no puedo, no soy capaz, porque papá y mamá te dicen, es que tú no sabes de dónde viene el dinero, tú no sabes lo que cuesta ganar el dinero. O sea, por eso es bueno que en tu relación con tus hijos seas honesto y aunque estén chiquitos, pues les diga las cosas. Oye, sabes que, por ejemplo, la clásica de los niños, y lo hemos hablado también mucho nosotros, que todo el tiempo quieren que les estés comprando juguetes. Y muchas veces el papá pues le dice no, pero muchas veces porque el papá no tiene, o porque el papá tiene otras prioridades que comprar, la comida, etcétera, y entonces le dicen, no, es que eso, ahorita no, y tú te vas como confundido de, pues mi papá nunca me quiere comprar nada, y a lo mejor la situación es que no hay dinero. Entonces, ¿cómo le dices o cómo? O sea, así, tendrías que abordarlo tal cual, ¿no? Así, tal cual, ¿sabes que no tenemos, aunque suene feo, aunque suene a carencia o cómo? Sí, así tal cual. No es carencia ni escasez, porque estás diciendo en este momento no. Ajá. Pero yo siempre he pensado eso, sí, de decir, hasta para mí, decirme a mí misma, en este momento no me puedo permitir esto, pero sé que es posible. sí, Siempre hago pero eso te pones una fecha y dices, a lo mejor en 3 meses podemos evaluar que sí se puede. O empiezas a hacer estos intercambios de, hoy no, pero en 3 meses vamos a ver que sí se puede y te lo compramos. Y damos opciones. El punto es que nos vamos a los extremos, o es un sí o es un no. Pero ¿y si hay intermedios, luego, cuáles serían? Y luego, ¿crees que el dinero crece en los árboles? O cualquiera de esos dichos que ya que nos dijeron como para hacerse sentir que no había dinero. Y punto. Sí. Oye, pues este tema está como lo decíamos. Como para está, 3 horas. Exacto, Sí, está como para porque horas y horas y horas. Yo quiero invitar a la gente a que nos cuenten y nos pongan como un poco también sus inquietudes y qué piensan de esto, porque yo lo puse sobre la mesa porque a nosotros nos ha tocado practicar como este tema de cuál es nuestra zona de tranquilidad, aunque a veces suene a egoísmo, aunque a veces suene a narcisismo, o aunque a veces estamos replanteando una historia, porque venimos de relaciones cada uno y de no nada más de parejas, sino familiares y con hijos y personales, que han sido difíciles y han sido, pues no han tenido el éxito que queremos. Entonces, una de las cosas que hemos tratado de hacer es, vamos a romper con muchas cosas, y ha sido bien incómodo. Y también te enfrentas con que mucha gente se aleja cuando tú empiezas a tomar estas decisiones. Cuando tomas la decisión de llevar una vida saludable, cuando tomas la decisión de no tomar, de no reventarte, de alejarte de las personas. Por ejemplo, nosotros ya nos alejamos inmediatamente de las personas que sentimos que no le dan, no aportan a este entorno que estamos creando.
y no sabes cómo nos ha llovido, ¿eh? Sí nos ha llovido el cuestionamiento y no, es que ustedes y son y no y tal. Narcisista. Ajá, y simplemente es ponernos en una zona segura desde donde queremos volver a crear, incluso hasta con nuestro hijo. Ya hicimos un episodio que también fue polémico de qué tipo de educación le queremos dar a nuestro hijo, porque hoy en día hasta si decides que no lo quieres mandar a la escuela está mal. Sí. Y nos han escrito así de, no, ¿por qué y tal? Y también hay gente que está a favor, pero nosotros hoy decimos, bueno, yo no quiero mandar a mi hijo a la escuela, yo le quiero dar la educación en casa y lo queremos, o sea, obviamente con maestros y tal, por la historia de vida que nos ha tocado tener y ver. Lo que dices, que queremos hacerlo diferente. Hoy queremos hacerlo Sí. diferente, entonces, pues no está mal, ¿no? No está mal querer probar a hacerlo por otro lado, pero en esta sociedad, el que no sea como en el librito, pues es como cachetear a todo el mundo en la calle y sí nos hemos enfrentado a cosas. Sí, el que lo hace distinto se convierte en un provocador, o sea, en un provocador de incomodidades y muchas veces también se despierta la envidia, los celos, la frustración, porque también si nosotros nos vamos a analizar quiénes dicen esos comentarios, podemos ver que probablemente también hay un deseo en las personas de querer hacerlo diferente, pero no tienen el valor, no tienen la valentía o no tienen los recursos, las herramientas para atreverse a hacerlo. Porque cuando tú haces algo distinto a lo que dice el libro, pues vas a abrir la caja de Pandora. Vas a mostrar que hay otras posibilidades y que esas posibilidades tal vez están muy lejanas a las condiciones de mucha gente. Pero eso no significa que esté mal o que esté bien. Yo lo que les digo es, hay que inventarnos una vida y todos tenemos derecho a inventarnos una vida que se sienta bien, que se sienta en calma y donde en ese invento de vida no dañemos a los otros a propósito. O sea, donde no tengamos como esta idea de quiero chingarme al prójimo o quiero joder al de al lado. Si no está eso en tu actuar distinto, actúa distinto. O sea, y si en el inter alguien se siente herido, alguien se siente lastimado, es parte de la provocación de hacerlo diferente. Sí, o sea, yo creo que, y vuelvo a lo mismo, yo creo que algo que sí es bueno que hagan y que hagamos es sentirnos incómodos con ciertas decisiones, porque Sí. nos da miedo la incomodidad, nos da miedo de, ay, y cómo se hace esto, o sea, yo creo que nosotros estamos completamente en el plan de hacerlo diferente. Y eso incomoda, y nos incomoda a nosotros mismos, sobre todo, yo creo que a mí, o sea, yo hablo obviamente desde mi lugar, me incomodo fácilmente cuando es contrario a Me lo que yo consta. siempre hice, pero estoy viendo resultados y estoy viendo, Es que lo empujo a que se atreva a romper con lo que ha hecho toda la vida. exacto. Siempre le digo, hay que cambiar para el otro lado. Por ¿Qué ejemplo, sucede si estás de cabeza o vas en otra dirección? ¿Qué sucede? ¿Por qué no lo experimentas, lo buscas, Claro. le ves? el tema de redes sociales y de hacer contenido, y etcétera, pues yo he hecho contenido durante muchos años. Yo nunca había estado de este lado. Ella ha estado muchos años en el ojo del huracán, ¿no? De hecho, estuvo en programas donde ella misma me explicaba y me decía, a ver, a mí diario me atacaban, cuando yo salía en el programa al aire, me Ya sé nadar atacaban. en esas aguas. Ajá, y entonces a mí cuando me empezaron a funear y me empezaron a atacar y me empezaron a escribir, yo decía... No, hay que borrar ¿qué? todo lo Ajá, que y yo- subimos. Empezaba a borrar todo. Y yo quería Y borrar decía, cosas, yo decía, no, y ella me decía, no no. lo borres, o sea, No. afróntalo y obviamente no hay que hacerlo y bien Qué lo dijiste. incómodo Y él es se eso. sentía mal y él decía, no podía dormir. Pero Y se te soy- levantaba y me decía, no, yo ya lo borré. Y yo, ¿pero por qué? Pero nunca se hizo, y ahí es donde quiero Ajá. entrar a tu punto, nunca se hizo desde la maldad, nunca se hizo pensando en atacar o en... Provocar algo. Simplemente estábamos siendo nosotros de una manera muy, muy transparente y a mí cuando me empezaron a atacar yo sí... Y No, siento que ahorita sufría ya mucho. como que medio pasamos esa etapa porque ella fue la que me empujó a ver, ¿no? Yo lo puse en el Afróntala. filo, tírate, porque él no quería, él, no, es que me dicen y si se hace más grande y se hace, no se va a hacer más Lo grande. Claro, que- porque que- al final Enfréntalo. derrumbas su rol del niño bueno. Exacto. O sea, del no incomodes, no provoques Sí, así. incomodidad. El episodio pasado que hablábamos de ser el otro o la otra,
ser el amante, ¿no? Es ese episodio Yo lo que... empujaba, No, bueno, Que no se lo lealtades pierda. familiares, Cuando- la otra. Yo voy a contar algo Uy. que la gente no debería de saber, pero ese programa lo grabamos 2 veces. Ah, sí. La primera vez lo grabamos y hubo ahí un error técnico que se apagó. ¿Te y- vas a atrever a contarlo? Claro. ¿En serio? Pero lo Mira volvimos, cómo lo estoy volviendo poderoso. lo volvimos a grabar y yo me acuerdo que en esa primera grabación, nada más para que vean, ¿eh? En esa primera grabación ella me preguntó así abiertamente el tema ¿y tú Sí. tú has sido infiel y tú tal y tú tal? Y yo, te lo juro, yo me puse así en el programa. Defendiéndose, dando vueltas. Y, Claro, hasta, claro. y hasta me puse serio y sí me molesté, pero no por ella, sino porque como que yo me sentía exhibido. No quiero develar Yo esto decía, pues que no soy. quiero hablar de eso. Soy malo, no puedo Claro. decirlo. Y curiosamente, pues el programa no funcionó. Bueno, no técnicamente me refiero. Sí, sí. Una cámara no Ajá. jaló y un audio no se grabó. Entonces, cuando nos fuimos, lo empezamos a platicar y ella me explicó el por qué. El por qué ser Y yo honesto contigo mismo. Claro. Exacto, y yo también estoy ahorita en modo así abierto a aprender y a todo. Yo dije, pues claro, o sea, no todos en la vida, o sea, yo creo que allá afuera a toda la gente le da miedo decir ese tema de la... Estamos haciendo un programa de la UFC, ¿no? Y llega un chavo que estuvo en la cárcel. Y él viene y dice, estuve en la cárcel y fue por esto y esto. Y yo lo veía y decía, wow, qué fuerte. Pero hoy lo veo desde otro lugar y digo, fíjate cómo tienen los pantalones de sentarte y decir, sí, por esto y esto y esto hice y tal. Pero hoy estoy en otro lugar distinto. Yo hoy da clases, yo tiene una escuela y está haciendo cosas increíbles. Y su historia de vida es bien padre. Entonces, no nos la demos de que todos somos perfectos. Buenos, y yo ajá. tenía mucho este tema de, no es que yo Tengo no que quiero verme mostrar, bien. pues Sí. que he sido infiel. Pero o que- fíjate, tú ya estás hablando de romper una lealtad familiar, porque tú vienes de una imposición de ser el bueno, de no incomodar, de no decir cosas incorrectas, de no molestar al otro. Y cuando llega esta pareja contigo, pues al final es ponerte en el filo del precipicio y decir aviéntate, y en ese aviéntate es habla. Pero cuando tú querías hablar, la mamá te pateaba debajo Exacto, de la debajo mesa. de la mesa. Entonces, este sentimiento que tú tienes cuando estás a punto de hablar o cuando ella te dice, a ver, has sido infiel, has sido el amante, y tú haces como que, es como esperando la patada debajo de la mesa. No es para el lado que quiero ir. Y se pone Exacto, mal. es como decir, cállate porque mi mamá me va a patear abajo de la mesa y tengo que callarme. Pero sí tiene mucho que ver, o sea, por ejemplo, ella, porque obviamente lo hablamos, pero no lo hablamos así bien contentos. O sea, yo le dije, es que, ¿por qué? O sea, Sí. y ella algo que me dijo y que me acuerdo mucho, y van varias veces que me lo dice, y por eso como que ya dije, bueno, vámonos, ¿no? El tema de, a ver, si yo te lo estoy preguntando no es para lastimarte ni para es porque queremos hablar abiertamente. Sí, claro. Y tienes que ser tú. Y si no eres tú y estás cuidando una apariencia y tal, entonces no estamos haciendo un programa auténtico, no estamos siendo nosotros mismos. Entonces cuando Y ella eso me dice también va a esto, ser criticado, ¿eh? O sea, eso también va a ser criticado y va a ser visto como estás exponiendo a tu pareja, lo estás invalidando, lo estás evidenciando, eso es Exacto, falta de todo respeto. eso. A mí me llueve ese tipo de cosas Claro. porque estamos como que cuidando esas posturas, pero ¿qué estamos realmente mostrando cuando hacemos esos comentarios? Claro. sí. ¿Qué hay en nuestra infancia? Pero también está el otro lado de personas que valoramos ese tipo Ser de valiente. apertura y decir, wow, o sea, qué huevos hablar de ese tema en pareja porque habla mucho de la transparencia, de la conexión, de la honestidad, del respeto. Y yo sí creo que cuando logras hacer eso con tu pareja, logras una conexión más profunda. Porque hace unos días igual con Miguel platicábamos y de hecho grabamos un episodio donde igual yo le decía, de nada sirve tener una pareja que, no sé, Miguel se va a terapia en la casa y que él tenga que bajar la voz para hablar con su terapeuta. O sea, a mí se me hace algo que no entiendo. O sea, ¿por qué tendrías que bajar la voz cuando estás hablando con tu terapeuta? O sea, no habría por qué sentir esa incomodidad de... Si somos nuestro lugar seguro, si somos... Tienes que saberlo todo. Si somos respetuosos, a ver, yo no voy a estar atrás de la puerta escuchando a ver qué le dice al terapeuta, pero tampoco creo que si estás en un lugar donde se supone que puedes ser tú, donde hay alguien que te ama, donde hay alguien que te acepta como eres, ¿por qué bajar la voz?
mejor puedes decir, ¿sabes qué me incomoda? Voy a tener mi terapia, ¿qué tal que me das chance y te sales de la casa? No, bueno. Pero se puede pedir, o sea, yo lo haría. Si o sea, se sí. siente cómodo la persona. Pero acabas de tocar Claro. un punto bien, bien importante. Cuando yo empecé a salir con Andy, yo le dije todo. Y ve al punto al que voy a llegar, porque tú sabes de qué voy a Le hablar. escupe y todo. Yo le conté todo lo que había pasado con mis ex, así, todo, todo, todo. Sí, te desnudaste. Y un día tuvimos a mal o a bien, no sé cómo se quiera tomar esto, de que una ex le empezó a escribir. Y le ponía así, pero libros. ¿Sabes qué fue lo más atinado que pudimos o que podemos tener hasta la fecha? Que ella sabe todo. Claro. Entonces, cuando ella le ponía todo, o sea, ella ya sabía mucha de esa historia y la que no sabía llegaba y me la preguntaba, oye, me está diciendo esto y tal, y yo le explicaba, ta, ta, ta. Entonces ya no fue como, ay, qué sorpresa, me presentaron a alguien que yo no conozco, ella sabía, yo le decía, a ver, pasó esto, yo la regué en tal y tomé mala decisión en esto y también hice esto a favor y valió y tal, o sea, le conté todo. Entonces sí creo que tu lugar seguro tiene que estar en tu casa. Tiene que estar al lado de ti. 100%. Porque entonces te estás ocultando. Y si me llega un mensaje y yo estoy acá, ya no 100%. es ese lugar seguro. Entonces, Y con los hijos pasa lo mismo. O sea, si papá y mamá no son ese lugar seguro, digo, yo no sé ustedes, pero en mi caso yo no sentí que papá y mamá fueran un lugar seguro. De hecho, yo los sentía como el lugar más inseguro del planeta. Y yo cero quería estar cerca. O sea, yo buscaba la manera de estar fuera de casa, haciendo deporte, jugando fútbol, Yo en el también. río, para no estar en casa, porque me sentía Yo no muy estaba en insegura. casa, me iba a la escuela, regresaba, me iba a entrenar, regresaba y dormía. Sí, No estaba en porque casa. era lo más seguro que podía sentir. Pero para los hijos, también papá y mamá tienen que ser el lugar más seguro, porque si no sienten esa seguridad, esa misma inseguridad la van a trasladar afuera y ahí es donde empieza la curiosidad a probar cosas o a juntarse con personas que los hagan sentir seguros, aunque no necesariamente sean el lugar más sea bueno. seguro, ¿no? exacto. Pero yo sí creo también que el lugar seguro tiene que estar en casa. Sí. O sea, yo no me imagino dormir con alguien todos los días que no No saber represente... qué vas a Que esperar. esté lleno de secretos y que esté Sí. lleno de cosas ocultas y de cosas raras. Que te y- preocupe porque suena el teléfono de madrugada y tú dices, Sí. O que eso- se pare al baño y le digas todo. ¿a dónde vas? Sí. Y- Sí, Sí. total. Pero yo sí creo que también que en esa comunicación que se está generando, digo, yo los entiendo porque con Miguel tenemos una dinámica similar, es si no hay transparencia, si no hay honestidad, si no hay esa apertura de decir, güey, la cagué. O sea, la cagué aquí, ¿Cómo tomé nos una da- mala decisión. ¿Cómo ¿Qué nos da- hacemos? O sea, ¿cómo lo resolvemos? ¿Pedimos ayuda? ¿Lo resolvemos solo? O sea, ¿qué hacemos? Yo sí creo que cuando ya se toman ese tipo de decisiones de cómo se resuelve, ya estás haciéndolo diferente a lo que tú pudiste haber aprendido o a lo que se pudo haber transferido en el vientre materno. O sea, Sí. ahí sí, yo sí soy fiel creyente de que ya se está rompiendo una lealtad familiar. Eso justo te quería preguntar. Porque ahorita nos explicas qué hacer nosotros, ¿no? Pero cuando voy a una terapia contigo, ¿qué es lo que tú haces primero cuando empiezas a trabajar con la persona? Lo primero que les pregunto es, ¿estás dispuesto? O sea, ¿realmente estás dispuesto a pagar este precio de hacer las cosas diferente a como tú aprendiste? Porque también me gusta ponerles tal cual, va a pasar esto, te vas a sentir así, puede que el sistema se sienta incómodo, puede que abra ciertas cosas que no se han dicho. ¿Tú estás dispuesto a ser la persona que incomode y abra la caja de Pandora? Y en ese momento cuando tú dices, estoy dispuesto, cambia todo, ¿verdad? Sí, sí, porque se vuelve una decisión consciente y se vuelve una decisión desde la autorresponsabilidad. Ya no hay como, ay, a ver qué pasa, porque también llegan personas a terapia que dicen, pues a ver qué sale. No, no es a ver qué sale, o sea, va a salir muchísimo Ajá. y te vamos a llevar por este camino y vas a Incómodo. encontrar esta incomodidad, pero cuando tú dices, va, le entro, entonces ahora tienes que convencerte todos los días de mantenerte en el camino, porque van a pasar muchas cosas para que tú desertes del camino. Para que digas, híjole, esto duele muchísimo, híjole, mi mamá, ¿qué crees que se enfermó? O sea, estaba bien y de la nada se enferma. Sí, porque también somos energía, porque también se mueven
cosas en el invisible y no es casualidad que se enferme tu mamá, no es casualidad que se accidente el perro, no, son distractores que van a empezar a ocurrir para que tú digas, híjole, creo que no estoy tan dispuesto o tengo que dudar porque esto se va a poner muy incómodo. ¿Y qué pasa cuando ya se pone tan incómodo? Cuando tú quieres ver resultados, pero la cosa se pone peor. Yo lo llamo, no se pone peor, se hace el espacio necesario para que tú puedas empezar a materializar lo que quieres. Para mí son pruebas que se hacen presentes, se hacen visibles, para que tú puedas determinar qué tan dispuesta o no estás para crecer, madurar y tener la vida que quieres. Todos tienen una vida en su mente que quieren materializar, ¿no? Pero la vida te va a decir, ¿quieres esa vida? Hay que limpiar todo esto. Y eso es lo que cuesta, ¿verdad? Eso es lo Porque que yo cuesta. he pensado en que cuando ya estás por lograr algo, pareciera que todo se enturbia más. Sí. Y claro, no podrías barrer algo sin que se levante el polvo. Totalmente. O sea, no se puede. Total. Necesitas, para limpiar, sacar todo y después... Yo le llamo limpiar los problemas estructurales, la estructura familiar. O sea, tienes que derribar ciertas estructuras para volver a construir. Porque una vida en riqueza, en plenitud, en calma, no se puede construir sobre bases de violencia, de abuso, de escasez, de pórtate bien. No puedes. Oye, y también saber que de alguna manera nunca es tarde, porque yo creo que afuera hay muchas personas que nos ven, que están metidas en un conflicto y dicen, no, pero yo ya ahorita ya estas tengo alturas 50, de mi vida, ya para qué le muevo. Ya, exacto, ya para qué voy a hago? terapia. Sí. O sea, nunca es tarde. ¿Qué piensas de las personas que ya sienten que no, que tienen 50 o 60 y que creen que ya mejor se quedan como están, pues ya para qué le cambian a su vida? O sea, ir a terapia todavía podría funcionar. ¿O no hay edad para eso? No, ya no vayan a terapia. No, ya no vayan a terapia, ya quédense. ¿Sabes una cosa? Que hay dos tipos de persona que pasan por este proceso. Está la que ya tiene más de 50 y se ha sumergido en una dinámica familiar donde se ha repetido la historia familiar y sabe todo lo que puede mover y decide que no. Entonces ahí ya hay una resignación. Ya se resigna a que esa vida es lo que le toca y punto. ¿Y eso también está bien, elegir Eso resignarse? también está bien. Okay. Eso está bien. Pero también creo que no se vale quejarse, ¿no? De mi hijo no se sale de la casa y tiene 30 y pico, 40 y pico de años. ¿Quién debería pedirle que se fuera? Tú. Claro. Pero ¿quién tiene un beneficio de que ese hijo se quede? Tú. Ella, porque no se quiere sentir sola. Porque no se quiere sentir sola, porque no sabe qué hacer sin el hijo, porque imagínate, se va el hijo y se queda con el marido enfermo y entonces ¿quién va a cuidar si el hijo y así, no? Sí, siempre hay un... Pero está la otra persona que dice, pues mira, son mis últimos años de vida y si yo puedo dejar un mejor camino para mis hijos, para mis nietos, le entro. Tengo pacientes de 65, tengo una paciente de 77 años. Y ella está limpiando el camino a sus generaciones. Ella dice, si esto me va a ayudar a yo morirme en paz, a morirme sin secretos, a morirme dejando un mejor camino para los nietos, va. Ha confesado, ha pedido perdón, ha llorado, ha dicho lo que nunca se atrevió a decir. Oye, ¿y aquí confiesas todos estos... tus secretos? O sea, vamos a suponer que ya vas... ¿A quién le reconoces todo ¿A quién le esto? reconoces todo lo malo que hiciste? Primero, haces una conferencia de prensa y, A todo señoras el y mundo, señores, público. les quiero decir que Haces yo un en mi vida... de broma, haces un TikTok. pero mi vida sería es lo el ideal. TikTok. No, es cierto. ¿Qué? O sea, sería lo ideal. Se oye como chiste. O sea, que haces un TikTok y ella dice, sería lo ideal. No, ¿en serio? ¿En serio? Sería lo ideal. Que públicamente estés expuesto Es a que ¿por decir. qué te tendrías que avergonzar? O sea, ¿por qué tendría que ser tan malo que te hayas equivocado? Digo, también hay que ser prudentes, ¿no? Es lo que yo siempre digo. Creo que, perdón que te interrumpa, pero el vivir con la culpa es lo que te hace estar como estás.
Vivir con culpa, vivir con miedo, vivir con vergüenza, vivir frustrado, vivir pensando en que pudiste haberlo hecho distinto. Vivir arrepintiéndote y no reconocer ese arrepentimiento hace Claro. que tengas una vida de mierda. O sea, Qué eso fuerte. De lo hecho y de lo Sí. no hecho. sí. Qué fuerte. Cuando decimos la conferencia de prensa, a ver, hay personalidades, ¿no? Hay personalidades que se atreven y dicen, pues lo confieso a mi mamá, a mi papá, a los hermanos, a los sobrinos, a los tíos, aunque no entienda nada, hago mi conferencia de prensa y digo, familia, cometí estos errores. Y ahí ya estás rompiendo esa lealtad De que tienes. silencio, de secretismo. Pero también hay personas que necesitan primero procesarlo ellos en un lugar seguro, en Ok. un proceso terapéutico, porque también ellos muchas veces no entienden por qué cometieron esos errores. Mm. No entienden, o sea, solo saben que lo hicieron, pero no entienden y se sienten tan culpables y tan cargados que primero requieren procesarlo ellos mismos. Primero requieren perdonarse y decir, no puede ser. Hay un caso que a mí me movió muchísimo que es, la persona dijo, yo dije que esto nunca lo iba a hacer y terminé haciéndolo y no logro entender por qué lo hice. Todavía me acuerdo y no sé por qué lo hice y me siento enojado porque lo hice y no debía haberlo hecho y entran en una confusión y en un proceso tan interno de yo me prometí no haberlo hecho, yo me prometí que eso no lo iba a hacer y lo hice, falté a mi palabra, no merezco y empiezan a latiguearse horrible. Mm. ¿Qué Ese tendría que hacer en ese caso? Procesarlo y reconocer que sí cometió el error, hacer su conferencia de prensa con él mismo, con ella misma y decir, Ujú. te fallé. A los 20 y pico, a los 30 y pico de años te dije que esto no lo iba a hacer, pues ¿qué crees si lo hice? ¿Qué crees si la cagué? ¿Qué crees si mentí? ¿Qué crees si puse el cuerno? Sí lo hice. Pero reconocer eso Es bien cuesta difícil. muchísimo, porque van en contra de soy un mal hombre, soy una mala mujer. Y por eso les cuesta tanto reconocer a sí mismos que sí cometieron el error. Ahora imagínate en una conferencia Mira, de prensa donde está toda Nosotros la lo familia. Yo hemos hice- hecho público. Es lo que te iba a decir. Yo hice algo así. Yo hice un Ajá. episodio Te donde confesaste. reconocí el No. tema que había pasado con mi hija. El tema es que sí creo que Le llovió. cuando dije el nombre, pues de alguna manera la La exhibí. evidenciaste. Y creo que eso fue como también algo que detonó pues toda esta funeada. Pero fue un episodio donde yo hablé del tema de, pues creo que sí lo hice mal como papá, y hablé como muy abiertamente, ¿no? Pero lo hablé tan desde mi lugar, desde como yo lo viví, de, no, pues saben qué, yo le di prioridad a esto en Y lugar yo de le a hice las esto. preguntas incómodas. Ajá. Sí, O sí. sea, le Y hice lo muchas- hablé y fue, haz de cuenta que Como que la gente no se dio cuenta de que él lo dijo desde me arrepiento, lo hice mal, estaba en un momento así, así, así. no, La gente lo solo vio- se dio cuenta lo vio de como que era un estaba mal padre. exhibiendo a mi hija y que la estaba que era una poniendo, mala y persona. que soy el peor papá del mundo. ¿Y Entonces, borraste el video? No, lo Lo borró edité, varias veces. Lo borré, sí, lo bajé varias veces porque mi hija subió un TikTok donde pues decía que cómo se sentía y yo lo vi y dije, ok, tiene un punto que es el que yo haya hablado con su nombre y todo y sí, tal vez tenía que haber hecho diferente esto, pero la raíz de ese video no era esa, entonces sí lo bajé varias veces, pero después decidí nada más editarlo y dejarlo arriba porque también hablaba de mi experiencia con mi papá. Claro. Pero como que todo el video se fue hacia, como que la atención se fue para acá. Como si Y la tú no estuviera- sabes, o sea, cuando mi hija subió el TikTok pues de lo que ella pensaba, haz de cuenta como que fue una provocación a decirle a todo mundo vayan y tírenle con todo a mi papá. Y me llovieron 100,000 comentarios de que soy una basura y de que ta. Gente que no te conoce. Gente que Opina, no me conoce. Sí. opina gente que no sabe la raíz del problema, el problema, Pero qué feo, siente porque él, hasta qué siente amenazas ella, y así. Fuerte, O sea, fuerte, gente que fuerte. no... ¿Cómo alguien que no conoce la historia puede juzgarte tan mal? No, y a ver, sí hubo muchas cosas que hice mal y lo sigo reconociendo. No es como que salí a celebrar, la hice mal y qué bueno. No. Pero todo esto venía porque él empezó a comentar, estoy feliz porque soy padre de nuevo.
Y entonces como que eso fue como, o sea, fuiste padre ahorita, pero fuiste un mal padre antes, la vas a cagar ahora también, porque eres mal padre. Exacto. Ya lo eres así y punto. Entonces, hoy en día reconocer que lo hiciste mal y que alguien de un punto de vista desata una cadena de furia, porque incluso Sí. había mucho enojo de personas que yo decía, wow. Entonces, de alguna manera sí me tuve que enfrentar a eso, pero sí fue un reconocer. O sea, yo ese video genuinamente lo hice para reconocer lo que yo tenía guardado durante muchos años y que tú estuviste en casi todo ese proceso. Yo tuve guardado esto y nunca lo había hablado y un día decidimos hablarlo. Pero se fue como hacia otro lado y entonces terminó siendo un video que nos dio mucho aprendizaje también, que aprendía, ok, por aquí es por donde lo toma la gente, si tú haces ciertos comentarios, pero hoy en día decidimos hablar de lo que creemos y es un punto personal que no estás atacando a nadie, solamente estás compartiendo tu experiencia y lo que vives y dejarlo ahí, pero se convirtió en algo pues muy agresivo Sí, incluso. al final, cuando tú das tu punto, cuando tú reconoces el error, cuando lo confiesas, Es que por eso nos da miedo confesarlo. exacto, o sea, por eso se mantiene el secretismo. Sí, estoy de acuerdo en que a veces el secretismo, pues, tiene que manejarse de manera más prudente, más acá entre nos, más con las personas indicadas. Sí, también, pero el abrirlo tan abiertamente provoca mucha incomodidad en los demás, porque desde mi perspectiva es, ¿cuántas personas no se sintieron tocadas Claro. por un papá que fue mal papá, que lo reconoce y que al mismo tiempo dice, hoy soy papá de nuevo y me siento feliz porque tal vez para ti hay una segunda posibilidad, una segunda oportunidad de decir, güey, la cagué con la primera, pues no, ya aprendí, no voy a hacer todo lo necesario para no cagarla igual con el segundo. Pero eso pasa con papás ausentes o presentes. O sea, el primero te enseña y el segundo ya la lleva mejor. O sea, tampoco es que Pero sea él no un perdona, caso. o sea, las personas cuando te muestras tal cual, no te perdonan y sí, después No perdonan entendimos. el error. Exacto, y después aprendimos que cada quien habla de acuerdo a sus demonios, a sus temas y Sí, ya decidí soltarlo y dije, ay, bueno, Sí, así porque es. hubieron historias distintas donde una dijo, yo lo veo diferente, ¿te Hubo una acuerdas? chava que Y sí te dijo, escribió así, dijo, yo no, lo yo veo sí lo veo bien, él se diferente, está yo a arrepintiendo. partir de Que la... no, pero imagínate, Dave, cuántas mujeres, cuántos hombres no viven anhelando que el papá se arrepienta y les pida perdón. O sea, también cuánta envidia no se movió allí. No solo, y, a ver, ese es un punto. Y el otro es cuánta frustración de los hijos que fueron lastimados por un papá y que ese papá hoy sea feliz, hoy tenga otra esposa, hoy tenga otra familia. Vale, no me perdonó eso. Por eso, porque al final es cuántas heridas no se Están tocaron removiendo con ahí. ese video. No, el simple hecho de que él fuera padre de nuevo cambió muchas cosas y removió muchas cosas de conmigo no pudiste estar. A mí no me diste todo lo que le vas a dar. Claro, y Y viene nunca va a ser diferente. y empiezan a moverse un montón de heridas, un montón de dolores y también mucho sufrimiento que está ahí congelado. Entonces decimos y vamos a mover a mucha gente, le vamos a tocar mucha gente, pero hay Sí. que hacerlo. Yo estoy a favor de sí. O sea, yo sí estoy a favor de remover todo eso, porque también creo que la sociedad necesita una sacudida de esa magnitud. También en algún momento con Miguel hicimos un episodio donde hablábamos de cómo la mujer a veces se desentiende del hombre por estar muy metida en su empoderamiento. Ya lo hemos hablado, Y entonces cuando el hombre
tiende a mirar a otras mujeres o tiende a buscarse otras cosas que hacer que ya no tengan que ver con la pareja, ahora sí la mujer se encabrona y no sé qué. Y no, bueno, en ese video igual nos llovió, o sea, es como, no, lo estás descalificando y tú te estás descalificando y tú te estás poniendo como tapete. A ver, espérense, estamos hablando de que tanto hombres como mujeres tienden a ensimismarse y se olvidan del vínculo más importante que es el de la pareja, ¿no? Y se distorsiona muchísimo la información, se saca de contexto. Hoy en día es muy cuestionable cuando uno es transparente y dice lo que es. El tema de cometer muchos errores era lo que yo me cuestionaba todo el tiempo de, híjole, es que la regué, y es que cómo digo, y es que cómo estoy tal. Pero de pronto decidimos, este proyecto también y mucho de lo que hacemos en este lugar, en este canal, es poner nuestras experiencias porque muchas personas allá afuera no tenemos o no tienen la fuerza de decir, ay, a mí también me está pasando y nunca lo digo y no lo comparto y tengo miedo y he cometido muchos errores o no lo hice bien con mi hijo, no lo hice bien con mi socio o no lo hice bien en la casa o no lo hago bien de tal manera y lo estoy tratando de mejorar, pero me da miedo que me critiquen, que me digan, que me tal. Entonces, aquí nos gusta decirlo porque no lo decimos para que las personas piensen lo mismo que nosotros. Lo decimos para que digan, ah, a mí también me pasó algo parecido. No, hay una manera diferente de pensarlo. Exacto, y no supe Sí. cómo hacerlo. El hecho de que venga alguien como tú es compartir esto, es compartir, a ver, esto nace de cosas que vivimos nosotros y que seguro allá afuera hay 500 casos diferentes y más grandes y más pequeños o diferentes. Y son herramientas al final del día, porque cuando escuchas algo y dices, wow, a mí me pasó lo mismo, entonces yo creo que no hay que, y es algo que hablamos mucho, no hay por qué estar juzgando y cuestionando todo el tiempo a todo mundo, porque tú no sabes la historia que tienen esas personas, pero, o sea, iba a decir desafortunadamente, pero no, el que tú la pongas público y el que lo subas a YouTube, a Internet, a varios canales, ya lo estás haciendo para que cualquier persona pueda opinar. Y ahí es donde pues ya no tienes el control de nada. Entonces tú también te tienes que desprender de ya lo dije, Exacto. ya lo subí, ya vive ahí y no voy a estar leyendo todos los 500 Era lo que hates te me decía llegan. y lo que tú dices. Si vas a tomar una acción, eso tiene un precio. No te Sí. quejes. Sí. Es lo que te Tú me lo has decía dicho siempre. mucho. No te quejes. Fíjate, yo se lo digo mucho a mis hijos también, o sea, cuando ellos dicen, mamá, no quiero ir al evento de Halloween, pues no vayas. Pero ¿y si la Miss se enoja? Será tu precio a pagar. Que la Exacto. Miss se enoje, que la Miss tal vez no te Considéralo. tome en cuenta en algún otro evento. Piénsalo. Ujú. ¿Qué consecuencia quieres vivir? ¿Quieres vivir la consecuencia de tener un día libre porque no vas a ir al evento? ¿O quieres vivir la consecuencia de que probablemente por decidir que no vas a ir al evento, ya no te tomen en Ya no cuenta te en el toman en próximo? cuenta, claro. Pero a mis hijos les ha funcionado mucho que les hablemos de esa manera. Es aprende a decidir, aprende a vivir las consecuencias, aprende también a pensar qué quieres experimentar. Y que también, si decides ir al evento, aunque no quieras, te la tienes que pasar bien, porque no vas a estar en el evento cara larga, trompudo, enojado, yo no quiero estar aquí. Claro. Porque tú ya decidiste venir. Y yo les digo, si tú vas a ¿Cuál es decidir... el precio, no? ¿Cuál es el precio? Si tú ya decidiste ir al evento, pásatela bien. Pásatela bien porque ya estás ahí, tú ya lo decidiste, sabías lo que iba a pasar en este evento, entonces pásatela bien. Pero no estés jetón. Y cuando hablas de que decides abrir parte de tu historia de vida, porque no es toda la historia, o sea, Claro. es imposible en un video de 60 segundos, de 2 horas, poner el contexto de lo que Claro. estás exponiendo en ese video. Claro. Dice, ahí al- muchas cosas se van, se fluyen. Y muchos detalles se- que no cuentas. Claro, y dijiste algo muy interesante, que es, yo ya lo dije y me tengo que desprender de lo que pueda provocar en los demás y de lo que los Exacto. demás pueden decir. Y lo quiero ligar un poco con este tema de hacerlo diferente a los ancestros, a los padres, a los hermanos. Y es que cuando tú estás metido en tu proceso y en esta búsqueda de qué te da paz, qué te da tranquilidad, también es hazlo por ti, hazlo por lo que tú sientas.
Yo les digo mucho a mis alumnos y a mis pacientes, a ver, nadie te hace daño, nadie te lastima. Sí, tu papá te golpeó, tu mamá te violentó, sí, eso sí pasó, sí es válido, pero lo que tú estés haciendo con eso, lo que tú estés decidiendo sentir todavía con eso que pasó, eso ya es tu responsabilidad. Eso ya es tu responsabilidad 100% y eso sí lo puedes cambiar tú. No vas a cambiar el que tu mamá te haya golpeado porque eso ya pasó, eso ya te dolió, eso ya te partió la madre, o sea, sí pasó, punto. Tu mamá si golpea a tu papá, si abusa a tu papá, si violenta a tus hermanos, sí, eso sí pasó. Pero lo que tú decidas hacer y construir con ese pedazo de la historia, eso sí está 100% en tus manos. Está en tus manos expresar tu versión de la historia. Claro. Está en tus manos expresar el cómo tú sentiste ese pedazo de la historia. No está en tus manos el cómo lo reciba la mamá de tu hija, el cómo lo reciba tu hija. Sí te puedes disculpar y decir, ¿sabes qué? Tienes razón, no debió haber dicho tu nombre, no debió haber expuesto esta parte, tienes toda la razón, pero tú te vas a hacer cargo de eso. Donde no te puedes hacer cargo es lo que opinan los demás, Claro. lo que tú puedas tocar con ese pedazo de tu historia con los demás. Yo recuerdo que uno de mis hijos cuando me vio hacer un video me dijo, mamá, ¿por qué cuando grabas no hablas como hablas aquí en la casa? Y dije, ¿cómo? ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablo? Así como estoy hablando ahorita con ustedes. Ahorita con ustedes yo estoy siendo muy transparente. Sí. Ya digo groserías, ya me dejo ir un poco, ya me Sí. muestro más intensa. En el pasado, no. Porque como una terapeuta va a hablar con groserías, iba a ser intensa, iba a decir las cosas. Me convertí en una persona que tenía que ser demasiado prudente para no ser criticada y no ser juzgada. Y para decir que te ves confiable de cómo una terapeuta va a Y hablar. profesional, Exacto. sobre todo. Y profesional. Hasta que mi hijo me dice, ¿por qué hablas diferente si aquí no hablas así? Ahí fue un golpe de realidad. No y lo dije, habías visto. no lo había visto. Según yo, por querer verme profesional, por querer verme prudente, por querer... Ponemos una... Me ponía una máscara de, sí, yo les voy a enseñar y les voy a explicar, hasta que los hijos confrontan. Por lo menos a mí, mis hijos me han confrontado y me han hecho darme cuenta de dos cosas. Uno, que estoy rompiendo muchísimas lealtades familiares, que estoy haciendo lo distinto y que eso me sienta bien. Y otro, cuando me estoy inventando el cuento de no ser la mala, de no ser la que provoque, Claro. ¿sabes? Entonces, estos niños que yo tengo en casa, a mí sí me llevan a ese filo del precipicio y me hacen hacerme preguntas de ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Porque ellos van a crecer, van a tener celular, van a tener redes. ¿Qué mamá quiero que vean en este video? Quiero que vean a la mamá que no conocieron en casa. O sea, quiero que vean a una mamá que se disfraza para quedar bien con quien ni siquiera lo conocen. Claro. Hace poco le decía yo a mi terapeuta, porque yo también voy a terapia, le decía a mi terapeuta que me había caído un 20 enorme donde yo me cacho protegiéndome del qué van a decir los demás y yo me atrevo a hablar como ahorita estoy hablando con ustedes. Y entonces me caí el 20 donde pude decir en voz alta, si ni mis hijos ni mi esposo me juzgan y me critican y quieren callarme o quieren bajarme la intensidad, como por qué tendría que estar preocupada por personas que no me Quedar bien. conocen, que no viven conmigo, que no saben mi historia, que no saben todo lo que hemos vivido. ¿Por qué tendría que estar? ¿Por qué te importa tanto? ¿Por si qué? ni siquiera fotos de perfil tienen esas cuentas. Es lo que le decía yo. Exacto. Pero si tú no sabes quién está detrás y cuánto problema tiene que te está juzgando y estás preocupado por quedarle bien, no, por favor. Exacto. Entonces, yo sí creo que cuando tú ya estás haciendo algo diferente, te da paz, te puedes desprender del qué dirán y puedes reconocer que no lo estás haciendo para dañar a alguien. Claro, sí, sí. Y que No, también era una necesidad muy grande que habitaba en ti de decir esa parte de la historia. Sí, la cagaste, sí, dijiste el nombre, sí, no debiste hacerlo, ya lo hice. Por eso este podcast, yo hago podcast y he hecho podcast para muchas personas y yo siempre decía, me encanta hacer podcast porque aprendo un montón. Pero ahora que estoy de este lado,
me encanta hacer podcast porque suelto un montón. Entonces, Sí, esa parte está como terapéutica incluso, es sí. bien bueno. Yo recuerdo que un día le dije a mi mamá, necesito que me des tu permiso para hablar de mi pedazo de historia, de cómo yo la sentí, de cómo yo la viví, pero yo. O sea, y el hablar de lo que yo siento y lo que yo vivo y lo que yo recuerdo, pues inevitablemente vas a salir embarrada. Voy a decir mi mamá, voy a decir mi papá. ¿Pero tú crees que haya que pedirle permiso a cada persona cuando yo quiero contar mi historia? Solo si lo sientes, o sea, solo si sientes esa necesidad por lo que vaya a generarse en la persona. Yo sentí esa necesidad porque mi mamá un día dijo, ay hija, eso que dijiste en el live estuvo fuerte, ¿eh? Y yo notaba como cierta incomodidad en ella. Entonces le pregunté, ¿te molesta que hable de la historia? ¿Te incomoda? Porque no lo voy a dejar de hacer. Voy a tratar de no dar tantos detalles por cuidar la privacidad, por cuidarte a ti, pero si se me llega a salir, perdón, pero es lo que yo necesito decir, lo que yo necesito expresar. Y ahí fue cuando le dije, dame tu permiso para hablar de mi pedazo de historia, de la versión que yo viví. Porque mi versión no tiene nada que ver con tu versión, no tiene nada que ver con la versión de mis hermanos ni de nadie más. Claro. Es mía. Y pues vas a salir embarrada. Sí, pero es tu versión. Es inevitable, pero es mi versión. A lo mejor mi versión no vaya con lo que tú, porque esa es otra. En lealtades familiares, 2 hermanos. No tienen la misma mamá y no tienen el mismo papá, aunque sea el mismo mamá y la misma papá, el mismo papá. Uh-huh. Uno tiene una historia distinta. De cómo lo vivió, Tu hija mayor es tu hija y eres el mismo papá, pero no va a tener la misma historia que tu hijo de ahorita. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Él va a contar otra historia. Y tu hija le puede decir, no mames, yo a ese papá no lo conocí. Claro. No, seguro fue hipócrita contigo, seguro. Pero son 2 versiones distintas. Claro. Y obviamente a lo largo del tiempo tú vas cambiando, vas aprendiendo, vas diciendo, esto claro, no lo hice bien, voy a hacerlo de tal manera. A veces, porque hay papás que sí la riegan con el primero, segundo, tercero, cuarto, o sea, repiten la misma historia. Yeah. Pero ese es el punto, que en lealtades familiares cada integrante tiene el derecho a vivir y experimentar su pedazo de historia. Y eso no significa que sea toda la historia. Oye, pues qué fuerte y qué interesante y qué lindo y me encanta. Yo nunca he tomado terapia, pero me estás invitando a eso. No, yo aprendí mucho, sobre todo, y tú lo sabes, que aprendí mucho contigo y te tomé mucho cariño porque aparte nos hicimos buenos amigos, porque cuando alguien te muestra las cosas de una manera diferente uh-huh. y tú estás abierto, creces de muchos aspectos, haces como una conciencia diferente cuando haces las cosas. Y a mí todo esto me gustó mucho y desde cuando yo te había dicho que vinieras, te quiero invitar a que vengas una segunda vez para seguir hablando más adelante en unos meses o tercera, porque son temas bien interesantes, pero yo los comparto y nosotros los compartimos desde cosas que a nosotros nos han pasado, porque creo que cuando te han pasado, pues realmente tienes como más herramientas de contarlas desde ese dolor, desde esa ausencia, desde ese aprendizaje. Uh-huh. Y este es un tema que yo quería tocar desde hace tiempo contigo, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Te queremos dar las gracias por haber estado con nosotros. Pero no antes, por favor, porque hay mucha gente que seguramente quiere conocerte o tomar terapia contigo o seguirte en redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden llamar? ¿Cómo te pueden localizar? ¿Cómo pueden seguirte? Recomendable. ¿Cómo pueden hacer para estar continuamente viendo lo que subes en YouTube? ¿En dónde estás? Cuéntanos. Pero también diles, Dave, que soy ruda, porque recuerdo aquella vez que dijiste, ay, eres muy ruda. Sí. Es una terapeuta ruda, y esa rudeza es la que a mí me pareció honesta y que removías muchas cosas, pero sí. Sí, bueno, estoy en todas las redes sociales, Janet Paredes, en YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Lo vamos a escribir, ya, ¿no? Lo escriben aquí en el video y lo comparten en mis redes, pero ahí estoy todos los días compartiendo contenido y pues ya. Quien quiera entrarle a esta rudeza, pues sin pelos en la lengua. Es en línea, ¿verdad? También puede ser presencial, me decía. Es en línea o puede ser presencial aquí en la Ciudad de México. Solo pero escríbanme. Cuando cuando me contacten y nos ponemos de acuerdo. Pues, pero rudeza segura. Muchas gracias por estar con nosotros. Aprendí muchísimo porque yo no entendía el término. O sea, sí me sonaba como por ahí, pero no sabía que iba tan profundo.
profundamente. Y eso me sorprendió y me encantó. Ahora entiendo muchas cosas. Siempre pienso que ya no tengo más que aprender y me vuelvo loca cuando me vuela la cabeza cuando conozco gente como tú. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir. Déjennos, por favor, comentarios para Janet, para el podcast y qué les pareció esto. Compartan, por favor, síganos y denle like. Gracias. Gracias, nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bye bye.